Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarme. Soy Mauricio José Schwartz. Esto es El Rey va desnudo en su versión de los jueves, que se llama Revista Semanal por razones más que obvias. Y les agradezco que nos estén acompañando y que nos comenten cosas en el chat que tenemos abierto, a veces imprudentemente, pero en fin, lo tenemos abierto. Los quiero invitar a que reflexionen, a que piensen. Fíjense, he dicho que quiero cambiar el nombre y quiero cambiar un poco la imagen del streaming, del podcast, no solo por darle una imagen nueva, llevamos 5 años así, sino por hacerle más fácil la vida a Víctor Vázquez, que nos hace el enorme favor de poner esto en TikTok y que sí luego resulta que con los recuadros y cosas así como se lo hago más difícil. Entonces estamos pensando en utilizar otra forma de presentar a la derecha algunos gráficos que puedan resultar interesantes sin asfixiar a Víctor, que de veras hace muchísimo el favor de que trabajemos en TikTok. Por supuesto, estamos viendo que se monetice TikTok y parte de ello será para Víctor, por supuesto, porque es el que le ha dado impulso al canal en TikTok, en un ambiente además eminentemente joven. Y de eso vamos a hablar también un poco el día de hoy. El video de ayer fue muy curioso. Mira, el video de ayer es la defensa del progreso. Pasó lo siguiente, y lo van a ver también en la falta en que no pude preparar una cosa que quería yo preparar otra vez, que es la historia de los payasos, que a mí me gusta muchísimo. Hoy estuve precisamente viendo otra vez a uno de mis payasos favoritos, que es... mucho, ¿no? Ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero se los digo en un instante. Porque son un fenómeno peculiar, los payasos, y la gente, cuando los super intelectualiza, pierde lo esencial del arte del payaso, ¿no? No olvide usted que hay escuelas, hay universidades de payasos, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Rusia creo que también hay. Rusia tiene algunos de los mejores payasos. Yo me acuerdo de Gok, por ejemplo, ¿no? Pero es una forma de abordar lo escénico de una manera muy peculiar. Entonces yo siempre he querido hacer cosas con los payasos, pero no pude. Entonces ayer decía yo, tenía yo ya muy desarrollada una idea sobre el progreso, pero pues había que ilustrarla y había que grabarla el martes y editarla el martes en la noche y prepararla el miércoles y luego publicarla el miércoles. Y resulta que yo el martes estaba con el trabajo hasta acá. Porque contra lo que creen muchos de los más tontos que nos hacen favor de estar en este canal, yo no me estoy enriqueciendo con esto, no me da muy para vivir, ni es la idea. Si me lo diera yo estaría encantado, pero no es la idea, no se hizo para eso. Entonces yo vivo de mi trabajo como traductor técnico. Y como traductor técnico tenía yo por cierto, un aparato muy interesante, que es un aparato que se le puede adicionar a cualquier silla de ruedas manual para que sea un propulsor y sirva y convierte la silla en silla de ruedas eléctrica, ¿no? Es una cosa muy interesante, porque es un manual de 180 páginas que tenía que terminar. Entonces, lo que hice fue ayer un streaming súbito, sin ilustración, sin más ilustración que esos letreros sobre el progreso económico, el progreso social, el progreso político. Y bueno, el resultado ha sido el resultado que podíamos esperar, ¿no? Tengo la gloriosa cantidad de 1,700 visualizaciones, muy por debajo de lo que suele darse los miércoles, y sin embargo creo que es un video muy importante dentro del esquema de lo que hemos conversado aquí en numerosas ocasiones sobre ese rechazo a la modernidad, esa burla,
ese desprecio a la ciencia, por ejemplo, porque es occidental. Entonces, como es occidental, ha de ser mala. Pues, mira, pues es que sea occidental o no, y ahí tengo mis dudas, porque todas las matemáticas vienen de Oriente, y buena parte de la química viene de Oriente también. Pero esa idea de que hay que rechazar aquello que es occidental es un poco absurda, y sobre todo porque los avances se dieron en Occidente por un accidente, entre otras cosas, por la enorme inmigración y el cruce de caminos que ha sido en el mundo del comercio. Entonces, yo creo que es importante defender el progreso y definir claramente qué es el progreso, ¿no? Porque yo leía, y ya sé que se van a enojar conmigo, pero leía yo, por ejemplo, los ataques de algunos filósofos como Adorno o Walter Benjamin hacia el progreso, y claro, veían el progreso únicamente en términos de fábricas y de chimeneas y de formas más eficaces de explotar al trabajador, que en cierto modo los hay, pero también el progreso ha sido que los trabajadores se puedan defender y puedan crear sindicatos y puedan irse a la huelga y puedan hacer confederaciones de sindicatos y puedan exigir sus derechos. Eso también es progreso, pero ahí como que los filósofos estos no dan el salto, ¿no? Entonces solo ven lo negativo, y esto se traduce a los puntos de vista de muchas personas, sobre todo jóvenes, ¿no? Eh, y hay una contradicción esencial, personal, cuando uno rechaza el progreso, cuando vive gracias al progreso, cuando sobrevive gracias a que hubo vacunas. Porque sin esos avances estaríamos como estábamos hace 40,000 años. Algunos dicen que estaríamos mejor, ¿no? Pero está la historia aquella del que estaban dos Homo sapiens primigenios hace unos 40,000 años, estaban sentados en una piedra viendo. Oye, tú nos alimentamos bien, ¿no? Sí, nos alimentamos muy bien. Y comemos carne, pero también comemos mucha fruta, mucha verdura. ¿Ya? Y aire limpio, tenemos mucho aire limpio. Si no, aquí pues, la contaminación todavía no la han inventado, nada de contaminación tenemos. No, está bien. Y pues el agua que bebemos es agua limpia. A veces tenemos que ir a tomar algunos charcos así medio contaminados, pero en general buscamos agua limpia, ¿no? Y hacemos ejercicio, muchísimo ejercicio. Imagínate, pues, perseguir un mamut hasta que se cansa para luego alancearlo, porque si quieres alancearlo cuando no está cansado, pues, te convierte en pegatina en el suelo, ¿no? Las patas de este tamaño. Sí, ¿verdad? Entonces hacemos mucho ejercicio. Ríete tú. Se va, y entonces, ¿por qué vivimos solo 30 años? Y eso de vivir los 30 años de media fue la realidad hasta hace 200 años. En fin, yo creo que hay que defender el progreso sin dejar de reconocer que genera desafíos y que tiene sus propios problemas, y lo vamos a ver si podemos ver hoy finalmente lo de la Revolución Verde. Trae sus propios problemas que también hay que resolver. No hay ninguna solución que no traiga problemas. En el sentido de los problemas es poco lo mismo que pasa con la ciencia, y a mí me gustaba mucho una imagen que dio algún divulgador científico que no soy yo, que decía una vez: la ciencia está tratando de abrir una puerta. Es una pregunta sobre el conocimiento. Está ahí con las ganzúas y buscando si es de combinación, está buscando combinaciones, haciendo ecuaciones para romper la combinación de la puerta, hasta que al fin, ¡bum!, lo consigue y abre la puerta y entra a la habitación a la que quería tener. Y en esa habitación hay 10 puertas nuevas cerradas. Es decir, cada avance implica desafíos que antes ni te imaginabas, y cada respuesta en ciencia te presenta dudas que ni sabías que ibas a tener, pero que de pronto se te presentan porque, mira, ya descubrimos, ya tenemos la relatividad, pero eso tiene varios problemas. Ahora tienes que responder un montón de preguntas nuevas que plantea la existencia y la confirmación de la teoría de la relatividad, que antes ni siquiera se te ocurrían. Y creo que le tenemos demasiado miedo a eso, los seres humanos. En fin, son cosas que llevaron a mi defensa del progreso, que les invito que vean y que recuerden que es mejor saber, es mejor estar informado, es mejor tener conocimiento, que eso que llamaban creencias de gente pendeja. Creencias
creencias de gente pendeja. Bueno, ¿quiénes están diciendo? ¿Qué opinas de que Donald Trump repartirá dinero en efectivo? Bueno, es un movimiento populista, tan populista como el de AMLO y Sheinbaum. ¿No te das cuenta? Repartir dinero en efectivo es lo más populista del mundo. Por supuesto, a mucha gente le hace enormemente feliz, pero a otros los perjudica enormemente porque les cierra la posibilidad de pensar, de reflexionar y de criticar lo que están viviendo. Y dijo que quiere recuperar el petróleo de Venezuela. Sí, él cree que tenía derechos sobre el petróleo de Venezuela y se lo quitaron y entonces pues, lo quiere recuperar, ¿no? Se le olvida un poco que el petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano y el pueblo venezolano es el que debería tener soberanía sobre ello, cosa que tampoco le da el gobierno actual de Venezuela. Y dice, no me parecen muy libertarias sus ideas. No, mira, Donald Trump carece de ideología. Tiene algunas ideas vagas. La mujer es inferior, la mujer es para ser usada sexualmente, nada más. A ver, todos los hombres, te lo puedo decir, vemos a las mujeres y las vemos como posibles compañeras sexuales, sí, pero tenemos que tener la capacidad de verlas como muchísimo más que eso, no solo como posibles compañeras sexuales. Así estamos diseñados, pero también superamos nuestro diseño a través de la cultura y el pensamiento. Entonces, Donald Trump tiene una visión de la mujer absolutamente utilitaria, sexual, sexista o de objeto poco relevante, ¿no? Tiene una visión racista clarísimamente en el sentido de que los blancos son superiores. ¿Por qué viene gente de Somalia cuando podría venir gente de Noruega? Pues mira, como le decía un noruego, porque los noruegos no vamos a ir a Estados Unidos, porque aquí tenemos sanidad pública, educación pública, seguridad. Nuestros chicos van a la escuela y nunca tenemos miedo de que les metan un tiro. Hubo otro tiroteo en una universidad ahora. Hubo 2 tiroteos en escuelas, en una escuela y en una universidad en las últimas 2 semanas. Vivimos muy tranquilos, tenemos buenos sueldos, tenemos sindicatos. ¿Para qué nos vamos a ir a Estados Unidos? O sea, no cuentes con la inmigración noruega. Pero entonces la visión de Trump es eminentemente racista. Tiene una visión de que solo el éxito económico es valioso. Y esto es muy curioso porque el éxito económico que ha tenido Trump lo ha tenido por lo que lo han ayudado y porque es un sujeto además con una absoluta carencia de ética profesional. Pues alguien que no le paga a sus trabajadores, a sus socios, a sus colaboradores. Es un sujeto que no paga y ha tenido impunidad por su dinero, ¿no? Un dinero que comenzó con el dinero que le dio su padre. Fíjate, uno de los más grandes empresarios británicos, el equivalente a un Elon Musk, a un Jeff Bezos en el Reino Unido, pues es Richard Branson, el de Virgin Records, que empezó con Virgin Records. Empezó con una tienda de discos que convirtió en un sello disquero, que convirtió en una aerolínea, que convirtió en una compañía aeroespacial, que es la que tiene en la actualidad. Y lo estaban entrevistando unos niños. Elon Musk no se atreve a eso, ni Donald Trump. Y un niño le pregunta, y una niña le pregunta con toda la cara, como deben ser. Los niños son mejores periodistas que muchos periodistas. ¿Le tienes envidia a Donald Trump? Branson le dijo, a ver, mira, no. Yo creo que algún día un empresario debería dirigir Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, estoy diciendo lo que dijo Branson. Pero no. Donald Trump es uno de los hombres más peligrosos sobre el planeta. Es un hombre que no tiene ninguna ética, que no tiene ninguna responsabilidad y espero que lo quiten pronto, porque es un verdadero peligro y por lo tanto no le tengo ninguna envidia. Y la niña se sonreía mucho. O sea, también entre los grandes magnates hay niveles, ¿no? Porque hay gente que tiene ideología, tiene ideas más bien liberales, un poco más escoradas hacia el bienestar de la sociedad. Otros tienen ideas más de viva el egoísmo y no me cobran impuestos porque me roban 100 euros de los 10,000 trillones que tengo. Yo quiero mis 10,000 trillones completos. Pero hay de todo. Hay gente con mucho dinero e ideas concretas. La gente de ultraderecha que financia a Trump, por ejemplo,
Ahora gente de izquierda que también luego financia, no sé, a Obama o a Kamala Harris o a Gavin Newsom, el actual candidato, el actual gobernador de California y posible candidato próximo de los demócratas para los Estados Unidos. Pero Donald Trump no tiene ideología. Él no sabe diferenciar neoliberalismo de socialismo, por ejemplo, o socialismo marxista de socialismo socialdemócrata. También hay mucha gente que aquí ve este canal y que tampoco lo sabe diferenciar, pero al menos no son presidentes de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, el concepto de una ideología, de una visión completa, política, social y económica, como la que pueden tener los comunistas, o como la que pueden tener los libertarianos de verdad, o como la que pueden tener los anarquistas o los anarcocapitalistas del otro lado, como la que pueden tener los liberales clásicos, que son liberales en lo social y conservadores en lo económico. Todo eso implica una visión completa de tu sociedad. A Donald Trump no le interesa a la sociedad, le interesa a él únicamente. Mira, es alguien que el otro día decidió hacer su paseo de la fama con retratos de todos los presidentes que hubo antes de él. ¿Sí? Y tienes a todos los presidentes, Reagan y Clinton, ¿quién fue después de Clinton? No me acuerdo, fue Bush, Obama, Biden y él. Y ayer les puso plaquitas abajo. Biden, el dormilón Joe Biden fue el peor presidente que tuvo Estados Unidos en toda su historia. Obama fue el primer presidente negro y es el hombre que más ha polarizado a la sociedad estadounidense y la ha dividido. Es como Donald Trump, nadie, ¿no? Es decir, son cosas que hace un niño caprichoso. Un niño que solo puede pensar en él. Los niños tienen una época en la que solo les interesan ellos. Es hasta los 3, 4 años cuando empiezan a darse cuenta que existen otros y pueden quererlos incluso ayudar o darles un poco de su naranja o de su plátano, ¿no? Donald Trump no ha llegado a esa etapa. Excelente programa, que el Dios de los Mormones te bendiga, gracias, es broma, bueno, más vale. ¿Qué libro o contenido puede recomendar para incentivar y despertar el pensamiento crítico? Bueno, primero que nada, ver El Rey va desnudo, por supuesto, todo lo que hacemos en El Rey va desnudo. Si estás en inglés, te recomendaría 2 autores concretos, Richard Dawkins y Steven Pinker. Yo creo que son los 2 que en este momento te pueden resumir mucho que se ha dicho, pensado y decidido a lo largo del tiempo, ¿no? El otro día precisamente pensaba yo en Pinker, una cosa muy curiosa, porque yo efectivamente soy fan de Pinker, aunque tengo el desacuerdo con él respecto a lo que significa o es el wokismo. Pensaba yo que Pinker llega a conclusiones muy, muy aventuradas, o que parecen muy aventuradas, parecen muy audaces respecto del comportamiento humano, por ejemplo, ¿no? Como las que podría llegar un filósofo. El problema es que el filósofo las hace porque se le ocurrió. Y Pinker, cada cosa que te dice está sustentada en hechos, en datos, en estudios, en gráficos, en trabajos de recopilación de información sistematizada para poder llegar a conclusiones razonables, ¿no? Y por cierto, se me olvida otro nombre, que es, y no lo voy a encontrar ahora, pero es uno de los hombres más brillantes que ha habido en los últimos años y que manejaba los datos como nadie. De hecho, es gracias al cual se creó el sitio Our World in Data, nuestro mundo en datos. Que fue a ver. No tengo el nombre y he hablado mucho de él aquí, porque es el hombre que explicaba cómo, por ejemplo, la existencia de la lavadora permitió que las mujeres leyeran y que su madre a él lo llevara a la biblioteca a leer,
porque no tenía que pasar 4 horas al día lavando, ¿no? Bueno, después de que ves aquello, ves las cosas de una manera distinta con sus implicaciones complejas y no con su simplicidad. No me acuerdo cómo se llamaba, de verdad. Es una pena. Pero otro día hablaremos. Bueno, él sería el otro autor, pero si no, Pinker y Dawkins te dan espacio te retan a pensar siempre con base en hechos y datos. Si no, lees a cualquiera que escriba cualquier tontería, ¿no? ¿Qué opinas del presidente electo Kast? Mira, no tengo más opinión de él, que es un hombre que ha jugado en la derecha del pinochetismo, que le parece bien el uso, pues, de la fuerza, de la violencia, de la tortura, del asesinato para alcanzar fines políticos, y si eso no me parece bien en la izquierda, pues tampoco me parece bien en la derecha, ¿no? Es un hombre ultraconservador, ha ido a hacer el numerito de la motosierra con Milei, es trompista, y por lo tanto, pues es alguien que, por lógica, va a favorecer mucho más a los ricos de Chile que a la ciudadanía y al pueblo de Chile. Ojalá esté yo equivocado. No puedo decir más. Yo sí, después de analizar, porque no analicé su historia, la verdad, después de analizar a su opositora, yo decía, pues, que lo tiene todo. Ha sido ministra, es una mujer que tiene una visión de Chile, tiene una visión de nación, tiene un buen proyecto, hace una continuidad razonable del régimen de Boric, al que le faltó mucho, pero que hizo muchísimo. A la derecha nunca le gustó nada lo que hizo Boric, pero bueno, ¿qué esperabas? Y entonces me pensaba yo que Jara era una excelente opción. El único problema, claro, es que ella es del Partido Comunista, y eso a algunos les parece suficiente para impedirle la llegada al poder, independientemente de que no tenga un proyecto comunista, porque su proyecto electoral pues no lo era, ¿no? ¿A qué correo electrónico se le pueden enviar recomendaciones musicales? Al siguiente. Al mismo, donde me mandan una cantidad verdaderamente asquerosa de spam constantemente. Es una cosa increíble. Porque todos los días me llega alguien que me dice, somos los representantes de Google y que rvdcos@gmail.com. Somos representantes de Google y queremos que trabajes con nosotros y vas a ganar un dineral. No, mejor con nosotros, que somos representantes de Amazon. No, nosotros somos representantes de Nvidia. Hacemos chips y somos los que estamos ahorita partiendo el queso. Y todo el mundo, que otros NordVPN, pero todos tienen una dirección de Checoslovaquia, de Chequia, de Polonia o de Rusia. Un servidor de correos que no tiene nada que ver con los servidores de correos originales de las empresas, ¿no? Claro, a un canal pequeñito y pobre como es el mío, pues obviamente creerán que lo engañan con más facilidad. Entonces ahí me llega todo tipo de basura, y ahora que la puse en pantalla, pues me llegará más, supongo, ¿no? A propósito de la trágica muerte de Rob Reiner, me pregunto si es fan de la banda ficticia Spinal Tap. Me divirtieron, pero no soy su fan. No soy precisamente fan de la banda. Pero esa es una excelente oportunidad para recordar de nuevo el tipo de enfermo mental que es Donald Trump, ¿no? Rob Reiner era un genio. Aparte, un tipo que a todo el mundo lo adoraba, él y a su esposa. Rob Reiner hizo algunas de las cosas más importantes de la comedia de los Estados Unidos en los últimos años. Y sin embargo, cuando es asesinado, y al parecer asesinado por un hijo suyo, que tiene graves problemas psicológicos desde hace muchísimos años, lo único que se le ocurre a Donald Trump es sacar una de sus publicaciones en Truth Social diciendo que había muerto debido a que tenía
el síndrome de enloquecimiento por Trump, porque estaba obsesionado por su odio a Trump. Y no, mira, no existe el síndrome de enloquecimiento por Trump, sí existe el síndrome de Trump enloquecido, que ese sí lo podemos ver todos los días. Pero la bajeza de hablar así de alguien que ha muerto y probablemente lo último que vio en su vida fue a su hijo atacándolo con un cuchillo, es vergonzosísimo. Por supuesto, si nadie de ustedes sabe quién es Rob Reiner, piensen en La princesa prometida. Él la dirigió. También hizo Cuando Harry conoció a Sally, When Harry Met Sally, y Misery, que fue la película donde se llevó al cine una de las mejores novelas, según yo, de Stephen King, precisamente. Ha ganado todos los premios del mundo y pues, sobre todo, pues que un buen tipo. Y que Donald Trump hable así de él porque era opositor a Donald Trump, te dice cuál es la forma de valorar al mundo que tiene Donald Trump, ¿no? Está muy contento Alfer Ingeniería de Proyectos porque se puede conectar desde la Ciudad de México en vivo. Concierto de hoy en el Teatro Clavijero, van a tocar Carmina Burana. ¿Lo has escuchado? Me imagino que sí, no solo lo he escuchado la versión original. Carmina Burana tiene una historia una serie de historias colaterales muy enloquecidas. Punto 1. No es Carmina Burana. No es la historia de Carmina la que viene de Burana. Carmina es una forma de decir cantos de Burana. Los cantos de Burana fueron encontrados y son, si mal no recuerdo, del siglo XII y XIII, y fueron encontrados en un monasterio. Voy a ir a Wikipedia para que, si van y me perdonan, y si no me perdonan, pues también me queda más o menos igual la cosa. Pero por contarles la historia, pero me parece buenísima, siempre me ha encantado. En 1847, Johann Andreas Schmeller publicó los Carmina Burana, que eran textos originales del siglo XI, XII y algo del XIII. Fue una serie de poemas de monasterios, pero poemas profanos, o sea, poemas donde estás hablando no de Dios y de la Virgen y de aquí y de allá, sino de la vida cotidiana, de la fortuna, del sexo, de la bebida y de todas las cosas que nos gustan. Su título en latín en completo es Carmina Burana, Canciones de Beuern, canciones seculares para cantantes y coros a cantarse junto con instrumentos e imágenes mágicas. Bueno, hay al parecer, y por lo menos así lo he oído yo, música original de algunas de estas canciones. De las canciones de los Carmina Burana, por ejemplo, hay una, ¿cómo se llamaba? In taberna quando sumus, cuando estamos en la taberna, y cuando estamos en la taberna, que es un poema goliardo latino, y bueno, en la taberna, si mal no recuerdo, bebe el hombre y bebe la mujer y bebe el rey y bebe el ciervo y bebe el cerdo y bebe la cabra, y aquí todo el mundo se pone hasta las manitas. Esa es más o menos la idea. Entonces, en 1930, poco antes del 35, Karl Orff, que es un compositor alemán, si mal no recuerdo, sí, compositor alemán, le puso música a los Carmina Burana y pues, no sé por qué, pero son sumamente pomposos y sumamente profundos. La música es muy profunda, la letra no. Entonces, pongo, por ejemplo, el de Oh Fortuna, que es el que todo el mundo se sabe, es el primero de Oh Fortuna,
luz, luna, y que en realidad no está diciendo nada, nada profundo o religiosamente profundo, que es lo que supone o que hace suponer la música. Entonces, fortuna, que en español, o fortuna en español, aquí lo tengo, dice: oh fortuna, como la luna, eres variable, siempre creces o decreces, vida detestable, ahora es difícil y luego importa. Estoy jugando un juego mental. Suerte cruel y vacío, tú ruedas voluble. Una situación mala, una vana salvación. Pues es una reflexión sobre el cambio y la fortuna variable, voluble, pero que con los coros y la música de Carl Orff suena de lo más. Uy, entonces la gente piensa que es algo así como para cantarlo en la iglesia y pues no tiene mucho que ver, ¿no? ¿Cuál era el otro que me gustaba? El Exegratum. Exegratum, que también suena a música religiosa, y dice: vean la hermosa y esperada primavera, cómo trae de nuevo su alegría, flores violetas llenan las llanuras, el sol lo abrillanta todo, la tristeza ahora termina, el verano regresa, ahora se alejan los rigores del invierno. Son cantos que cantaban los monjes cuando no estaban cantando cosas religiosas. Es magnífico. Yo les recomiendo, aparte de oír a Carl Orff, que es tipo un genio, aparte de oír los Carmina Burana de Carl Orff, les recomiendo que aquí en YouTube busquen las versiones medievales. Yo no sé qué tan reales sean o qué tan ajustadas a la música, a la letra, siempre, por lo menos son músicas contemporáneas a las canciones, y nos dan quizás una idea de lo que cantaban aquellos monjes. Pero es muy divertido el tema de Carmina Burana, de verdad. Que lo interpreten bien, adelante Donato Report, que les salga muy bien. Yo no voy a ver a los Carmina Burana, pero pasado mañana voy a ver a Fito Cabrera, a Fito y los Fitipaldis, con un nuevo disco que está de lujo. Un disco muy Fito, pero un disco de lujísimo, así que voy a estar encantado de la vida. Dice Elvita: yo me enojo cuando la gente a fuerza quiere defender la medicina tradicional china. Siempre digo que si de verdad funcionara se las darían en el IMSS. Pues sí, o te la darían por lo menos en la clínica privada a la que te viste obligado a ir, porque en el IMSS no te atienden. Mauricio, ¿qué son los valores occidentales? ¿Realmente existen? ¿No es otra frase ambigua que la ultraderecha está intentando apropiarse? Yo creo que es una frase que la derecha se inventó. Mira, la derecha te dice que los valores occidentales son, por ejemplo, la democracia, porque son valores cercanos a la religión. Pero la iglesia siempre se opuso a la democracia, porque la iglesia consideraba la jerarquía humana, en la cual estaban los siervos, los nobles, la iglesia, los reyes, Dios. ¿Sí? Y a veces la iglesia encima de los reyes. Entonces, la iglesia siempre se opuso y sigue oponiéndose en gran medida a la democracia. Preferiría a los reyes. Los valores de tolerancia no los tenía antes de la Ilustración Europa, y los abomina la iglesia. La igualdad de la mujer, la igualdad, el respeto a los diferentes, todos esos valores occidentales son valores que no son realmente occidentales. La familia es un valor occidental. Sí, hombre, porque en África o en América Latina o en Asia pues no hay familias, ¿no? No, el concepto de familia es un concepto consustancial a la organización social del ser humano como animal social que somos, como primate social que somos. Entonces ellos se inventan unos valores occidentales que en realidad son valores reaccionarios y se oponen a los desarrollos occidentales progresistas,
la igualdad de la mujer, la igualdad de la gente heterosexual, la democracia, la tolerancia, la paz. Todo eso les disgusta. Entonces llaman valores occidentales a lo que les conviene en cada momento. Y se olvidan que aquello que consideran enemigo, en general también se desarrolló en Occidente a partir del pensamiento ilustrado, ¿no? Se deben prohibir los plásticos con todo lo que se dice de los microplásticos y del daño del plástico en general en el océano. Vale, sí, se deben prohibir los plásticos. Por favor, Madre Teresa, que sigue pareciéndome asqueroso que uses tanto el nombre como el avatar de uno de los seres más malignos que yo he conocido en mi vida, que es Agnes, no me acuerdo cómo se llamaba, la hiena de Calcuta, Teresa de Calcuta. Pero sí, prohíbe los plásticos, tienes razón, hay que prohibir los plásticos, prohíbelos. Porque no sirven para nada, ¿no? O sea, contaminan y nada más. No se usan absolutamente para nada más que para contaminar. Lo hacen por molestarte. Luego se te olvida que quien más contamina con plástico, sobre todo al mar, es China. Pero aquí te preocupas por no usar pajitas, popotes, tubitos o como les llames en tu país, a los tubitos estos de plástico. Uy, ya no los usamos, entonces ya salvamos al planeta. Y mientras tanto China tira kilos de plástico por instante al mar. El problema de los plásticos es que sirven. Son enormemente útiles. Han hecho muchísimo por la humanidad. Han ahorrado muchísimo. Imagínate, si en vez de jeringas o jeringuillas, que se dice aquí en España, desechables de plástico para vacunar a millones de personas contra la gripe, por ejemplo, tuvieras jeringuillas como las que había cuando yo era pequeño, de vidrio, y tenías un estuche con la jeringa y las agujas. Entonces, de acuerdo al espesor del medicamento a inyectar, elegías el calibre de las agujas, que eran reutilizables. Y algunas ya no tenían punta cuando te las enchufaban. Y tenías que esterilizarlas en agua hirviendo durante como media hora cada vez que las usabas, con un gasto en energía que si lo hicieras con los millones y millones de jeringas que se usan todos los días, y sobre todo en esta época para vacunar contra la gripe, pues tendrías un problema de calentamiento global bastante más cabronceta del que tenemos en la actualidad. Y estoy pensando solo en una cosa, que son las jeringuillas, me acordé de ellas ahora, porque, por ejemplo, ahora vienen además con una guarda que después de que, antes y después de usarla, tienen una guarda que cubre la aguja para que no se pinchen las enfermeras y los médicos y demás, ¿no? Y yo comentaba ahora, cuando me vacunaron contra la gripe y la COVID, le comentaba yo a la enfermera que yo había lanzado por allá de 1982 las primeras agujas lubricadas para diabéticos que se tienen que inyectar insulina todos los días. Entonces era como una maravilla para los diabéticos. Ay, porque claro, las agujas venían, la jeringuilla venía en un envase hermético y dentro venía una aguja con una pequeña cantidad de lubricante que hacía menos doloroso el pincharse todos los días. Entonces, por eso me acordé de las jeringuillas, pero no me puedo acordar de esto, ¿no? Antes esto lo hacían con tortuga. Se llama carey. Agarrados las tortugas de carey, que es la tortuga marina, siguen en peligro de extinción, ¿eh? Las peleas, y las matabas para sacar esto de su concha, ¿no? Y los vidrios estos también son plástico. O sea, no son vidrios. Le llamamos cristales porque no sabemos cómo llamar a los lentes de aumento de plástico, pero esto es de plástico. La cremallera también es de plástico. Pero no te preocupes, ahorita encontramos algo que no sea de plástico. El ratón no es de plástico. Bueno, no, mis anillos no son de plástico, son metálicos. Pero, ¿qué más? Deberíamos prohibir los plásticos. Es una de las frases que suena muy bien cuando consideras los daños que hace el plástico. Pero una vez que reflexionas mínimamente sobre los beneficios que trae el plástico,
los plásticos, los muchos plásticos que hay, pues entonces te lo empiezas a pensar, a menos que seas muy tonto. Y si te lo empiezas a pensar, entonces vas a otro nivel, mucho más complejo. Deberíamos tratar de utilizar los plásticos racionalmente y encontrar formas de recuperar los plásticos que hemos arrojado al medio ambiente. Pero eso ya está muy difícil. Eso ya requiere inversión, requiere conocimiento, requiere ingeniería, requiere ciencia, requiere maquinaria, requiere el concurso de millones de seres humanos probablemente para revertir un daño que al parecer existe, pero en el grado menor quizás al que algunos creen. No lo sé, supongamos que es un daño enorme. Entonces, pues hay que revertir ese daño sin dejar de beneficiarnos de los plásticos. Es mucho más complejo y es mucho más fácil y además quedas mejor en la reunión de amiguetes. Tú eres más progre que los demás. Decir, hay que prohibir los plásticos. Los tonterías. Sale Greta Thunberg. ¡Ah! No. No. Cuando te han estado operando alguna vez y resulta que el catéter y el mango del bisturí y el respirador y los recipientes en los que viene todo aquello que necesitaste para seguir vivo era de plástico y es dificilísimo y carísimo sustituirlo. Y entonces acabamos con que solo se puede operar a los ricos y ya caímos en donde estábamos antes. Imagínate, se deben prohibir todos los plásticos. Hablando de tristezas y de angustias, por cierto, vamos a hablar de la muerte de una influencer. Y miren, esto sí me da bastante tristeza porque vamos a hablar de la muerte de una mujer muy joven, con toda la buena intención del mundo. Y es esta chica, se llama Stacy Hatfield. Nutricionista de baja toxicidad o de bajos tóxicos. De muy buena fe, yo estoy seguro que de buena fe, los embusteros son otros. De muy buena fe, ella pensaba que hay alimentos que tienen toxinas horribles. Y entonces estudió más o menos, probablemente en posts de YouTube, o en posts de Facebook, o en libros de pseudomedicina, pues, ¿qué es lo que los chiflados creen que es comida menos tóxica? Y entonces se convirtió y se dio el título de nutricionista de baja toxicidad y creadora de contenido de alimentos. Recetas saludables con verdaderos ingredientes de comida, porque hay ingredientes que son de mentiras. O sea, todo esto es una cosmovisión absolutamente fantasiosa, pero que no la vuelve mala. La vuelve víctima y la vuelve víctima mucho peor después. Stacy Hatfield dice, su lema es: la naturaleza sabe mejor. Es mejor lo que dice la naturaleza que lo que dice la ciencia, cosa por el estilo. Y ella era Natural Spoonfuls, cucharadas naturales. Y si vas si todavía está, pues debe estar su página de Instagram, porque son recetas veganas y de cosas de frutas y de cosas así, que no tienen las cosas que los estúpidos dicen que son malas, y no tienen otras cosas que probablemente no sea bueno consumir en grandes cantidades. Pero el problema es este. El problema es que Stacy Hatfield quería tener un parto natural, parto absolutamente natural. Y entonces echó mano de una mujer que se hace llamar la auténtica conservadora del nacimiento, Emily Lal. Emily Lal, que tiene 2 hijos, que es una mujer que promueve el parto en casa y el parto libre, que acompaña a las mujeres, decía una de las mujeres, una persona que la promovió, que es precisamente el podcast de la matresencia. Es una forma de decir maternidad
con ínfulas, y era este podcast que hicieron ya en 2021 era dar a luz fuera del sistema con Emily Lal, la verdadera preservadora de los nacimientos. Entonces dice, Emily acompaña a las mujeres a lo largo de sus embarazos y partos como una cuidadora del nacimiento tradicional. Tradicional suena tan bien que no te puedes preguntar qué tradición sigue, si la tradición de los otomíes, la tradición de los ojibwa, la tradición de los Tutsi en África, o la tradición de los mongoles nómadas, o las tradiciones de las matronas rusas del siglo XVIII, del siglo XVII, del XIII o del XII. O sea, tradicional suena muy bien, pero no significa nada si no estipulas con certeza a qué puta tradición te estás refiriendo, de cuándo. Esta es la tradición de los grupos mazahuas que hay en el Estado de México, que tienen en la actualidad y que tienen ciertas raíces en el siglo XVIII, XIX, XVII, XVI, y quizás todavía les quedó algo del XV, del XIV. Pero eso no es lo tradicional, es solo una de las miles o decenas de miles de tradiciones que hay. Pero ella empezó su jornada, fíjate, de los nacimientos de esta manera. Fue con un ginecobstetra que le hizo un diagnóstico que le indicó que la fertilización in vitro era la única forma en que podría tener hijos. Ella dice que eso dijo el médico, pero el médico se pudo haber equivocado. No siempre hay que preguntarle a dos en esas cosas. Donde terminó fue del otro lado, con concepciones naturales, nacimiento en casa y el primer nacimiento libre de su segundo hijo. Ay, dice la que presenta esto, es fascinante cómo podemos pasar de un paradigma a otro. Sí, es fascinante. Es extraordinario cómo podemos ir de una convicción a otra radicalmente distinta sin pensar. Stacy Hatfield, de 30 años de edad. Es que a mí me rompe el alma, ¿no? Sé que creía tonterías brutales. Yo probablemente no hizo daño a nadie con su rollo de la comida natural, pero le quitó a alguien quizás el gusto de una hamburguesa que le habría venido bien. Pero en 10 de diciembre, el 29 de septiembre, esta chica de 30 años, influencer australiana, influencer, que es una palabra que a mí me causa muchos problemas, tuvo un nacimiento libre con Emily Lal, la auténtica preservadora del nacimiento, en su casa. Después del nacimiento se empezó a sentir mal, sufrió una hemorragia posparto y después de tener a su hijo, de tener a su pequeño hijo en manos de esta salvaje del nacimiento libre, empezó a tener, aquí hay una foto más grande de ella, empezó a tener problemas de hemorragia. Se llamó a una ambulancia, a médicos de verdad. La ambulancia se la llevó, pero ya no se pudo hacer nada por ella. Cuando la policía regresó, porque allí había un problema real, descubrió que la preservadora del nacimiento, le cambio el nombre porque era The Birth Keeper, que puede traducirse de muchas maneras. La Birth Keeper ya había lavado y limpiado todo para evitarse problemas, porque sabe que es cómplice de una muerte que no tenía por qué haber ocurrido. Deja 2 niños, uno recién nacido, el que tuvo minutos, horas antes de su muerte por una hemorragia que no habría tenido en un hospital, y a otro que había tenido antes, que quizás lo había tenido por medios naturales. Pero vamos con la presencia de una matrona y de una enfermera. Mira,
El parto en el hospital siempre sobre todo en estos ambientes, siempre se maneja como, es que es en el hospital para que el médico esté más a gusto. Y mira, no. El punto es este. Hay un número de partos que son de riesgo. Y que ya lo sabes. Hay un número de partos que son de riesgo y no lo sabes hasta el momento en que se producen. Entonces, aunque la gran mayoría de los partos no van a tener problema, cuando tienes un problema, ¿dónde tienes que estar mejor? Metida en una bañera con agua tibia en tu casa, con una señora que hace movimientos así y grititos con unas plumas, o en un paritorio de un hospital donde tienes a tu alcance todos los elementos tecnológicos que podrías necesitar. El que no todos los partos sean de riesgo no es un argumento en contra del parto en hospital. Sobre todo porque sabemos que el parto del ser humano es más difícil que el de otros animales porque al ponernos de pie no llegó a evolucionar el canal del parto lo suficiente y entonces en vez de ser un canal de parto donde está el producto, el bebé, aquí y luego tiene un túnel por el que sale, el bebé tiene que hacer esto, el bebé humano tiene que hacer esto. Porque somos bípedos, pero bípedos mal desarrollados y si nos diseñó Dios, metió la pata. Entonces eso ya comporta riesgos, ya se sabe que duele, ya se sabe que provoca un dolor excesivo, brutal, ¿no? El segundo dolor peor del mundo, según algunos. Pero hacerlo en un hospital para reducir el riesgo, para evitarte algo, no es mala idea, ni es una crueldad, ni es una violación, ni mucho menos. Es algo que evita que una chica así muera, no pueda ver crecer a sus hijos, no pueda acompañar a su marido, que por supuesto la adora. Ahora están pidiendo ayuda, hicieron un crowdfunding y se ve en el GoFundMe para Nathan y Axel Barney, que los dos hijos, porque pues ahora tiene este señor que mantener a dos hijos y ella por lo visto ganaba dinero como influencer de comida sana. Para que alguien así no se muera, vale la pena que muchas mujeres que no van a tener ningún problema tengan un parto en el hospital, en un paritorio, como debe de ser, con toda la tecnología a su alcance. Del mismo modo en que aunque la gran mayoría de nosotros no nos vamos a morir de una gripe, vale la pena vacunarnos porque no solo la gripe es menos grave, sino que salvamos a los que se iban a morir. ¿Se entiende esto? Cuando Robert F. Kennedy dice, pero es que no se moría tanta gente de sarampión, sí, no es el problema. El problema no es, pues si me da sarampión mis probabilidades de morir son del 10%. Ya, ¿qué tal que las hacemos del 0? ¿Qué tal que si no te mueres hay otras 25 cosas que pueden causar un sarampión, de 25 efectos colaterales que te van a acompañar toda la vida, incluidos algunos de desarrollo de problemas neuromotores de los cuales te enteras 10 o 15 años después de que tuviste el sarampión? ¿No es mejor vacunarte aunque tus probabilidades de morir fueran escasas? Simplemente no pasas la incomodidad de la enfermedad y así evitas el riesgo de sí haber muerto o de sí tener una cuestión grave. La gente lo quiere ver como si las vacunas salvaron la vida de todos aquellos a los que se las pusieron. No funciona así. Pero para salvar a pocos tenemos que abordar el problema con muchos. Y es el mismo caso de esto. A mí la historia de esta niña verdaderamente me pareció lo más triste. Es la muerte de una influencer. ¿A qué piensas que se deba la reticencia de países como Estados Unidos, Liberia o Birmania a adoptar el sistema métrico decimal? No tengo idea. Es bobo. Y acuérdate que ya alguna vez trajo un problema muy grande cuando, no me acuerdo si fue Europa o Rusia, que hizo una parte de un proyecto espacial conjunto con mediciones en sistema métrico decimal y Estados Unidos lo hizo en imperial y entonces pues no embonaban, ¿no? El Reino Unido ha avanzado hacia el sistema métrico decimal muchísimo, que por ejemplo la gente se sigue midiendo en stones, en piedras. Y siempre me ha llamado la atención, ya usan el sistema métrico decimal para otras cosas, ya viven en kilómetros y en metros y
y en gramos para las recetas y demás. Yo veo recetas luego británicas, pero cuando ellos se pesan el peso del ser humano es en stone, que no me acuerdo qué significaba stone de peso. Es una unidad imperial de 14 libras o 6.35 kilogramos, 6,35 kilogramos. Entonces, claro, cuando mides 140 kilos, dices que pesas 140 kilos, tienes un problema. Se dice peso 10 stone. No entiendo por qué. ¿Qué perfume o perfumes usas? ¿Cuáles son tus favoritos? Poco uso, fíjate, me uso poco perfume. Me gustan los muy almizclados, muy secos, muy terrosos, diría algún experto en esto. O directamente los frescos, sin llegar a mentolado, pero sí frescos, tipo, no sé, por decir algo, el polo, el azul, que ya no existe, creo. Ese lo usaba, pero lo uso muy poco, lo uso cuando voy a lugares donde el resto de la gente va con perfume y cosas así. O cuando me siento de cierto humor. Uso poquísimo. Tenía un frasco así de Hugo Boss, muy almizclado, que me gustó mucho y que me he tardado como 4 años en acabarme. No uso. ¿Dónde recoges tu pensión de AMLO? En el mismo lugar donde tú recoges las hostias que te voy a dar. No recibo ninguna pensión de ningún gobierno. Donde he cotizado para ganar una pensión, si algún día decido jubilarme, es aquí en España. Llevo 26 años cotizando aquí, pero no, México no me da nada. Tristeza, miedo, pero no, dinero no me da. ¿Tú crees que el progreso se ha frenado en México porque todo quieren convertirlo en una mafia? No, creo que es una explicación demasiado sencilla. Creo que hay una multiplicidad de cosas a partir de un gobierno inepto, maligno y depredador que tenemos desde hace 100 años. 103 años ya. 102 años va a ser el próximo porque empezó en 1924, ¿verdad? Con el Partido Nacional Revolucionario. Hay gente con dinero, hay gente con clase, la gente cree que es lo mismo, pero no, claramente no. Si tú ves, por ejemplo, tocar la armónica en el viaje a Europa, en el recorrido a Europa, que se hacía cuando era la Blues Caravan que organizaba Willie Dixon. Willie Dixon, gran compositor, gran guitarrista y sobre todo un bajista impresionante y un gran empresario, que a él se le ocurrió reunir a sus mejores colegas y hacer las caravanas de blues cada año por Europa. Entonces, bueno, te trajo a Europa a Howlin' Wolf y trajo a Europa a Pinto Perkins y trajo a Big Mama Thornton, trajo a Little Walter, trajo a Muddy Waters. ¿Quién más? Trajo a todo el mundo. Y entre la gente que trajo está uno de mis ídolos del blues, que es Sonny Williamson II. Sonny Williamson, que no era Sonny Williamson, era un señor que se puso el nombre de otro armoniquero para saltar a la fama sin tener que pasar por muchos problemas. Sonny Williamson le faltaban dientes, era enormemente desgarbado, un hombre con muchos problemas. Cuando fue al Reino Unido, se compró un traje de 2 colores, de 2 tonos, maravilloso, y un bombín, y decidió empezar a llevar sus armónicas en un portafolios de estos de los que llevaban en los años 60, estamos hablando, los grandes corredores de bolsa de la City londinense. Sonny Williamson. Voy a dar el nombre completo porque es Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson II, cuyo nombre real se cree
que era Alex Miller o Alex Miller. Bueno, cuando tú te vas a YouTube y le buscas Sonny Boy Williamson II en Europa, te vas a encontrar con el tipo con más clase del mundo, que se quería venir a vivir a Europa porque aquí lo trataban como persona. Y eso le parecía maravilloso a él, que en Estados Unidos siempre lo trataban como un señor de segunda. Está aquí. Señor Sonny Boy Williamson II, que no era ni Sonny Boy ni Williamson ni segundo. Esa clase, para ponerte el bombín, la tendría mi abuelo, con mucho, que tiene un bombín en la foto que yo tengo de él, pero nada más. El señor tenía más clase que nada. Y verlo tocar la armónica y verlo cantar en los viajes que hicieron a Europa, otro mundo. En Estados Unidos era un negro más el que maltrataban. Y así lo decía. Entonces, claro, hay gente que tiene muchísima clase sin tener un centavo. Y hay millonarios como Donald Trump que la clase no la han visto ni en foto. Porque si vieran esta fotografía de Sonny Boy Williamson II o Sonny Boy Williamson Jr., Sonny Boy Williamson II, tampoco reconocerían la clase que tiene este señor. Así es. Varios biólogos dicen que el biólogo Dawkins no ha aportado nada a la ciencia. No, mira, van dos, ¿eh? Déjame ver si van dos. Creo que sí van dos ya. Mira, cuando hables de varios biólogos, me haces el favor de dar sus nombres y citar sus libros, porque si no, te borran te banean, de los chats, como te acabo de hacer yo en este momento. Porque mira, Richard Dawkins es un divulgador científico, fundamentalmente, y cuyas aportaciones fueron antes de que sacara su primer libro, El gen egoísta. Él trabajó con Nico Tinbergen, premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1973, junto con Konrad Lorenz y con... ¿Cuál era el tercero? Carl von Fritz, que fueron los tres etólogos estudiosos de la conducta en el ambiente natural, que fueron los primeros estudiosos de la conducta que ganaron un premio, y hasta ahora los únicos que han ganado un premio Nobel en 1973. Creo que ustedes más de Fiti Fitipaldis que de Platero o Extremoduro. De Platero sí fui, De Extremoduro menos. Le llegó de alguna forma la música de Robin Iniesta, no tanto. No era yo tanto de Extremoduro. Extremoduro tiene una característica, además. Es regional. Tiene sus elementos regionales. Y otros elementos regionales también influyen, ¿no? Hay bandas... por ejemplo, Jorge de Ilegales evitó el localismo, pensé que era de aquí de Gijón, ¿no? Pero no cantaba sobre Asturias, cantaba sobre todo aquello que le parecía mal y le quería patear. ¿Conoces a Javier Cercas? No. Gracias por el abrazo de Miguel Martín. Hans Rosling. Estamos, del señor del que yo estaba hablando como recomendación de sus libros para el pensamiento crítico, decíamos Dawkins, decíamos Steven Pinker y el otro sería Hans Rosling, cuyo libro más maravilloso, y no lo veo aquí en español, desafortunadamente, sacó poco antes de morir, fue Factfulness. 10 motivos por los que estamos equivocados acerca del mundo y por qué las cosas están mejor de lo que crees. Hans Rosling, con Olga Rosling y Anna Rosling. Una de ellas es la que es esposa de Max Rosser, que fue también asistente de Hans Rosling, que es el que fundó Our World in Data.
Este es un libro absolutamente maravilloso. No sé cómo se llama en español. Si alguien me lo recuerda, se los voy a agradecer. Entiendo que cuando necesitas recordar algo, es bueno pensar en otra cosa para despejar RAM en el cerebro y él solito va y te trae el dato después. No entiendo eso. ¿De dónde lo sacas? ¿De dónde puede salir? Pero bueno. Puede filtrar correos con las reglas de correo electrónico. No acabará con todo el spam, pero será más fácil y cómodo leer el correo. Sí, pero es que ya se la saben. Entonces cambian de servidor. Yo he recibido el mismo spam sobre la misma falsa invitación a ser mi patrocinador de la misma supuesta empresa de 4 servidores de correo distintos. Y al día siguiente ya cambió de servidor de correos. O sea, yo bloqueo esos 4 servidores de correos y meten más. Entonces, mira, los vas borrando de uno en uno y te quitas de líos. Gracias a Leonardo Duranz, que es seguidor hace mucho tiempo, primera vez que está en el chat del vivo, el chat en vivo. Disfruté mucho de tu blog y de tus libros. Muchas gracias. De mis blogs, porque hice 2 o 3. ¿Por qué te gusta Carmina Burana si detestas a los cantantes de ópera? Porque me gusta la versión medieval. Me gusta mucho más la... Y no detesto a los cantantes de ópera. Detesto, no me gusta la ópera. El tener una puesta en escena de una historia bastante irrelevante con todos los elementos más exquisitos de las artes plásticas, de la escenografía, de la actuación, de la letra, de la música. Los libretos me parecen pobres y francamente se tardan mucho en contar una historia, ¿no? Y no me gusta en general la voz impostada. Pero cuando cantas la novena de Beethoven y la cantas impostada me parece perfectamente bien. No soy un radical. Es que cuando uno dice algo ya la gente... Es que a mí no me gusta el metal. Pero ¿cómo si escuchas a... Bueno, sí, escucho a Nightwish, escucho a Sabaton, y escucho a Unleashed the Archers y escucho a otros, pero no soy fan del metal. Entonces, ya de no me gusta la ópera, detestas a los cantantes de ópera, hay un trecho enorme que no pienso yo saltar porque no es verdad. ¿Quién nos conviene que compre Warner, Netflix o Paramount? Yo no tengo idea, pero yo diría que Netflix nada más porque Paramount es de Ellison, el hijo del tipo que tiene tanta influencia sobre Donald Trump y que ya prometió que si cae en sus manos la Warner va a cambiar la CNN para que deje de ser crítica de Donald Trump. Nada más por eso prefiero que la compre Netflix. Netflix entiende que la libre expresión de la crítica es negocio. Pues no lo hacen por buenas personas, algunos sí, pero lo hacen porque tener libre expresión es buen negocio. En Central Park en 1930 había villas miserias, sí. ¿Hablarías de la Gran Depresión para historias de horror de libre mercado? No lo sé, fíjate, es una buena pregunta. Sí, pensando, ahora lo estoy pensando, nunca había pensado en la Gran Depresión, pero sí, la idea de que todos vamos a ser ricos y compramos acciones, que la bolsa de valores nunca va a caer y que cayera, no cayó en un solo día, el viernes negro, ni la gente se empezó a tirar por las ventanas, ni todo esto, pero que a lo largo de unos meses perdió su valor en gran medida la bolsa de valores y con ella cerraron muchísimas empresas. Yo creo que sí sería una historia de horror de libre mercado, fíjate. Sí. Creo que como izquierda estamos perdiendo la batalla cultural, sí, porque no estamos sabiendo movilizar y no estamos reconociendo los problemas más inmediatos que afectan a la clase obrera. Mentira. Lo que estamos enfrentando es que a la clase obrera se le ha convencido de que su problema son los inmigrantes y no el patrón que les paga poco. Que su problema son los inmigrantes y no una derecha que les quiere quitar la sanidad pública. Que sus enemigos son los inmigrantes y no una derecha que les quiere bajarlos o congelar los sueldos y las pensiones. Es decir, se les ha vendido una narrativa. Esa es la batalla cultural, es la narrativa. Fuera de la narrativa, en la izquierda estamos ganando todo. Donde hay gobiernos de izquierda
de izquierda razonable, de izquierda socialdemócrata. No me refiero a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Vietnam, Laos, y no hablo de China porque no es comunista, ya lo hemos hablado. En los países donde ha habido políticas sólidas de izquierda, las cosas van mejor para los trabajadores que en ningún otro lado. Pero la narrativa ha sido, la culpa es del inmigrante. En Chile fue uno de los elementos del debate electoral. Que la culpa de la tragedia de los chilenos, dice Kast, son los inmigrantes, inmigrantes peruanos, inmigrantes venezolanos, todos son unos ladrones. Es exactamente la misma retórica de Trump, la misma retórica de Vox aquí, la misma retórica de Le Pen en Francia, la misma retórica de Orbán en Hungría, la misma retórica de Meloni en Italia, la misma retórica de toda la ultraderecha. Tus problemas no son estructurales, tus problemas no son que hay bajos sueldos, tus problemas no es que hay una acumulación de la riqueza excesiva que se podría paliar sin dejar en la pobreza a los ricos. Tu problema es que hay inmigrantes que te vienen a quitar el trabajo. No. En general, en Europa el trabajo que hacen los inmigrantes no lo hacen los locales y viceversa. Y si necesitas médicos y los médicos vienen de Colombia, como mi actual médico en la sanidad pública española, por cierto, pues qué bien, vivan los médicos colombianos. La batalla cultural es una batalla de narrativa. Lo que no hemos hecho es explicarles a los trabajadores sus verdaderos problemas y por qué les están viendo la cara. Ahí es donde estamos perdiendo la batalla cultural y lo he dicho 1000 veces. Los socialistas nos comunicamos mal y nos comunicamos, lo dije hace una semana, es una comunicación intelectual pomposa, absurda, que no va dirigida a la gente que nos interesa captar. Hablamos para el coro, cantamos para el coro, predicamos para el coro, para los ya convencidos, para el voto duro. Y no vamos a los jóvenes porque no tenemos influencers jóvenes como los tiene la derecha, que tiene lleno TikTok y Twitch de mierda. Esa es la batalla cultural. Pero no es que no reconozcamos los problemas, es que no sabemos explicarles por qué el problema no es el que les contaron y por qué, por lo tanto, la solución no es la que les cuentan. Que una vez que echen a todos los inmigrantes, les va a seguir yendo de mierda. ¿Qué es lo que le pasó al Reino Unido? Echaron a todos los inmigrantes, se acabó el paso libre. Salgamos de la Unión Europea. Brexit, Brexit. Los precios por las nubes. La atención inexistente. Hay una escasez de médicos, de enfermeras, de personal sanitario, de personal de cuidado infantil que cubrían los inmigrantes y que no están cubriendo los británicos. El desastre para el Reino Unido de su echemos a todos los inmigrantes está allí, pero no lo sabemos contar. Si yo tuviera 20 años lo contaría de una manera, pero a mí no me oyen. El señor mayor. Y además le hemos enseñado a la gente que los señores mayores pues, seguramente son tontos y ya están gaga y necesitan la pastilla, ¿no? Y todas estas estupideces, de las que voy a hablar precisamente ahora, por cierto, ya que entramos en ello. Mira, a mí me da mucha risa ver gente de 40, 50 años que cree que los abuelos tienen que oír boleros. Bueno, no, en España pasodobles. Que tienen que vestir con pantalones chinos, camisa a cuadros, chalequito tejido, cardigan de preferencia de esos que se abotonan aquí, si no de los que se ponen, sino los que se abotonan, caminar un poco inclinados y ser medio bobos porque ya pasan de los 60. Y yo creo que esa imagen que veo que tiene gente de 40 años, digo, ¿de dónde la sacaste? Ni tu abuelo era así. Pero los abuelos de hoy, no sé, Keith Richards hoy cumplió 82 años, feliz cumpleaños, Keith. Entonces, estamos aquí luchando para dejarte un mundo mejor en el futuro.
Keith Richards tiene 82, Paul McCartney tiene 83. Los más jóvenes de la época del rock son de mi edad, 70. La mayoría están enteritos y trabajando. Ayer oía yo, creo que Ian Pace tiene 72, el cantante de Deep Purple, cantante histórico. Antes de él hubo otro, pero que se acuerde. Ian Pace grabó algo ayer con otra banda, lo invitaron a participar en una canción y lo oyes, señor, está en plenitud de facultades. Tom Jones tiene 80 y tantos, está Tom Jones, que cantó con Janis Joplin y tiene 80 y tantos, y ahí está en un concurso musical donde hacen equipos, sí. Bueno. Un lugar donde una chica canta Across the Universe y cuando se gira, Tom Jones dice: yo le pedí a Paul McCartney que me escribiera una canción y me escribió esa, pero no la pude estrenar porque mi compañía disquera quería que la sacara yo otro sencillo, y entonces Paul dijo: entonces lo sacamos nosotros, los Beatles. La idea que se tiene del mayor de edad es falsa, es imprecisa, pero sobre todo es malévola. Mira, cuando yo tenía 17, 18, 19 años ya me funcionaba la cabecita. A los 20, 21, 22 también. Entonces enfrentaba yo el siguiente problema. Es que es muy joven. Oye, no, pero es que se le ocurre una cosa. Ya, pero es muy joven. Igual no ha madurado. Vamos a esperar. Sus ideas no son valiosas en los términos de las ideas que presenta, sino de la edad que tiene. Ahora, como además de ser joven yo usaba el pelo largo y vestía yo como un joven de aquel entonces, pues no les gustaba mucho, ¿no? He perdido muchas oportunidades. Ahora tengo 70. Voy a cumplir 71, el inverso del Capicúa de los 17 de los que estoy hablando. Y me enfrento a lo mismo. Cuando la gente no sabe cómo atacarme en los comentarios de esto, es que por tu edad, ya a tu edad debería ser así. Bueno, quizás es la edad por la que piensas así. A ver, viejito, es que este anciano de mierda. Me parece tan discriminatorio como si me lo dijeran por ser negro o por ser homosexual o por ser heterosexual, ¿no? Maldito cisetero. Es decir, ¿qué tiene que ver? No tiene absolutamente nada que ver. Hay una gerontofobia y la siento especialmente acusada en España, donde la gente mayor tiene que hacerse a un lado. Ha caducado. Yo, por supuesto, me niego a caducar. Yo tengo muchísimo que hacer todavía, tengo muchísimos proyectos. Como decía la semana pasada, descubriendo que estoy en plenitud de facultades físicas y mentales, con las analíticas que me mandó a hacer mi médico colombiano de la seguridad social gratuita y universal que tengo en España. Pues me van a tener que aguantar mucho rato. Sobre todo porque si tengo salud cardiovascular, quiere decir que mi deterioro cognitivo no está en el umbral de la puerta. Pero esa injusticia que se comete al no valorar a la persona de mayor de edad como un igual, me parece que es perderse una parte tan grave como no ver a los jóvenes como iguales. Yo me indigno cuando atacan a los jóvenes. Hay gente mayor a la que me cae muy mal. Los que creen que tienen derecho porque tienen pelo blanco. ¿Sí? Entonces el otro día me pasó en el autobús municipal, pues ustedes saben, yo uso mucho el autobús municipal, y voy en el autobús municipal ahí, que al colgado, más bien haciendo así, porque como soy bajito, no puedo ir así como los altos, sino voy colgado con cierta dificultad. Y un señor empezó a reconvenir a un chico por alguna barbaridad, por alguna cosa absolutamente baladí. El chico de 16, 17 años, sí, se echó para atrás, ni contestó. Dije, oiga, no le grite. No tiene por qué. Ya, pero es que está haciendo. Se le dice, por favor, hasta a un lado.
Pero no decir, quítate porque tengo 70 años. No, hijo mío, no, así no se funciona. Que sí los hay, pues. Y quiero reconocer que hay gente mayor que yo no soporto, pues aquellos que creen que han adquirido derechos especiales por el solo hecho de haber sobrevivido, que mira, pues no es tu hazaña tampoco, ¿no? Pero sí es otra reflexión, así como la que hicimos la semana pasada sobre la belleza, que a mí me tiene muy molesto. La televisión española es un lugar donde no ves gente mayor. Tú en la televisión estadounidense ves a gente mayor, ¿no? Y a gente mayor que tiene, sobre todo que tiene mucho que aportar. En el Reino Unido hay conductores de 80 años de edad, presentadores de televisión de 80 años de edad, como los hay de 25. Y está muy bien. Pero en España, los que pasan de cierta edad ya son considerados reliquias, pero no son considerados ni siquiera empleables. Y esto es un lío. Esto es verdaderamente serio para muchos que están en plenitud de facultades, que no quieren jubilarse o no pueden jubilarse y que necesitan sobrevivir y que tienen la experiencia que no se tiene, es así, cuando uno es más joven, ¿no? La edad es un grado porque... Y no porque te vuelvas más sabio, es porque tienes más barrio, porque tienes más calle. Y esto se lo digo yo a mi hijo mucho. No es que sea más sabio, es que yo ya pasé por allí 3 veces. Pues ahora que tú vas a pasar por allí, saca las antenas porque puede pasar esto. Gracias, de nada. Pero a los ancianos no hay que cuidarlos, a los ancianos no hay que venerarlos. A los ancianos no hay que respetarlos porque su sabiduría nacida de las canas. No. Si quieres tratar bien a la gente mayor, trátala como un igual. Hasta que demuestre que no lo es. Pero de veras. Las preconcepciones que hay sobre lo que nos falla por el paso del tiempo se corresponden también a una época en la que no existían los elementos de la medicina, de la nutrición, de la costumbre del gimnasio, tengo que volver al gimnasio, que hay hoy y que hacen que 70 años hoy sean muy parecidos a los 50 de hace 100 años. Y eso hay gente que todavía hay que enseñárselas. En fin, así quedamos con los abuelos. Creo que los que utilizan en la película La Profecía, de ahí se volvió algo tétrico. Lo Fortuna probablemente. ¿Podría hablar sobre el estado de bienestar de los países escandinavos, por favor? Muchos inventan razones varias, desde que dan rienda suelta al mercado hasta que es porque le roban a países pobres. Sí, podría hablar, pero no va a servir de mucho. Mira, Noruega era pobre hasta que descubrió petróleo. En Suecia están enojadísimos los ricos porque les cobran muchísimos impuestos. Ya no es tan libre como decían, ¿no? No quieren pagar impuestos, punto. Pero, mira, el estado de bienestar es la idea de que nadie debería tener excedentes mientras alguien le carezca de lo indispensable. Y entonces los excedentes se rescatan por la vía de una fiscalidad progresiva, ahora lo explico, para resolver los problemas más acuciantes de aquellos que no tienen lo indispensable. La fiscalidad progresiva es que si yo hago como dicen algunos, que todo mundo pague los mismos impuestos, 15%, ¿vale? El que gana el sueldo mínimo y tiene 3 hijos, le arrancas el 15% de sus 1,000 euros de sueldo, lo dejas en 850 y no llega a fin de mes. No llega a fin de mes. Al que gana 10,000 euros le arrancas el 15% y son 1,500, pero con esos 8,500 pues más o menos va sobreviviendo. El que gana 100,000 lo dejas con 85,000, que es muchísimo más que suficiente. El impuesto igual para todos es injusto, porque incide de manera diferente en distintos grupos de salario, en distintos grupos de ingresos. Entonces, de entrada dices, pues el salario mínimo no le cobro impuestos. Pues ya gana poco, pues
Si es el mínimo, por lo menos que lo conserve completo. Y a partir de allí voy diciendo, pues si ganas hasta aquí, pagas 40%. Lo que ganes a partir de aquí, te lo grabo al 45%. Lo que ganes a partir de este otro lado, al 60%. El cuento que cuentan los libertarianos tipo Ilaje y toda esta escoria es el siguiente. Cuando ganas mucho te cobran el 65% de tus ingresos. No. Te cobran el 65% de los ingresos que pasen de un límite. Los anteriores te los cobran a 40% cuando pasan de cierto límite, pero los anteriores te los cobran a menos. Es decir, a nadie le cobran el 65% de todo lo que gana, incluso en los países con los más altos impuestos del mundo, sobre todo impuestos corporativos, pero también impuestos sobre la renta. Entonces, no quiere decir, mienten cuando te dicen que se cobran esos impuestos delirantes porque es por tramos. Muchas veces pasar de un tramo al otro, por eso no te resulta, por eso no pierdes. Si yo gano 100, pago 40%, vale. Si gano 120, voy a pagar 45%. Mira, si pagar el 45% de los 120, pues me sale más barato no ganar tanto. Pero si pago lo mismo de 100 y sobro, me van a cobrar solo el 45% sobre el 20, sigo ganando. Esa fantasía de que al final no te conviene ganar mucho porque te hacen muchos impuestos, es una fantasía para victimizar a aquellos que no tienen por qué ser victimizados. Con un gobierno transparente, responsable, honesto y de principios, que los hay, aunque en América Latina puedas decir que nunca has visto uno ni en foto, tienes que ver las fotos de los gobernantes europeos quizás. Ese gobierno hace escuelas para todos, hace un sistema sanitario para todos. De acuerdo a las necesidades y condiciones de cada país, no todos los estados del bienestar son iguales. Ayuda a que haya guarderías para que los padres que trabajan pues, tengan donde poner a sus hijos, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, las guarderías son carísimas. Pero si es un sistema estatal de guarderías, funciona mejor. En México hay un sistema estatal de guarderías, se lo cargó López Obrador, por cierto. De izquierda. Crees un sistema de pensiones para que la gente a los 65 años, si no quiere seguir trabajando, pues pueda seguir viviendo. Porque explotar a la gente hasta que cae muerto en el trabajo, pues no nos parece buena idea. Somos de izquierda, somos raros. Crees un sistema de pensiones. Creas un sistema para apoyar a las personas que viven solas y son dependientes, por ejemplo, ¿no? Una persona que anda en silla de ruedas, vive en un cuarto piso sin ascensor y no tiene a nadie que le ayude, pues prácticamente se muere de hambre allí si no tienes un sistema estatal que vaya, le lleve comida, le ayude, le cambie la ropa, le lave la ropa, le haga incluso compañía, porque la soledad no deseada es un problema para muchos ancianos en Europa. Y en fin, creas una sociedad amable para el que menos tiene. Y luego hace locura así como poner rampitas para los que tienen silla de ruedas, ¿no? Para que no bajen de salto los cordones de las aceras, ¿no? Las rampas son consideradas una barbaridad roja por muchos libertarianos, ¿no? Creas escuelas especiales para las personas que tienen discapacidades mentales para que puedan ser medianamente felices. ¿Por qué no? Y todo eso y creas, por supuesto, promueves la cultura, promueves la educación, promueves una sociedad que se lleve bien, y todo eso lo haces con los fondos que obtienes de los impuestos. Si te los empiezas a robar, la jodiste. Se roba poco, pero se roba. No es que se robe como en México, que simplemente metes la mano y sacas, ¿no? Sino a través, sobre todo, el problema de los contratos. Cuando tienes que, como gobierno, hacer algo, hay cada vez más mecanismos dedicados a que no puedas contratar a quien te da la gana para darle 20 millones para que te haga un trabajo de 10 y se meta 10 millones al bolsillo, de los cuales te regresa a ti 2, además, las famosas comisiones. Sino que hay mecanismos técnicos, legislativos, etcétera, que buscan
ir reduciendo y reducir al mínimo posible eso. Los ladrones los hay en todos lados y son demasiado listos, por desgracia. El estado de bienestar es eso. El estado de bienestar es un estado donde tienes una sociedad que vive en una situación de bienestar sin haber acabado con las clases, sin haber acabado, sin tener una sociedad sin clases donde los ricos ganen lo mismo que los pobres. No, sino una sociedad donde sea digno vivir independientemente de cuál sea tu clase social. Eso es el estado del bienestar. Obviamente tiene defectos, tiene problemas, tiene deficiencias, tiene imperfecciones porque es una obra humana, pero es mucho mejor que todos los demás, ¿eh? Pero infinitamente mejor que todos los demás. Tienes países con índices de pobreza bajísimos, tienes países donde la gente no se mata a tiros, tienes países donde la gente más o menos convive, tienes países donde no tienes que ponerte a llorar porque a la abuelita le dio un cáncer y te va a dejar sin dinero, tienes países donde el chico puede ir a la universidad sin que te cueste un dineral, tienes países donde el Estado se hace cargo de una serie de cosas, pero eso no quiere decir que te mantenga y ya no tengas que trabajar, que es lo que te dicen también Laje y esta escoria. No es cierto. No es verdad. Los apoyos del Estado, en la mayoría de los casos, son apoyos, no son manutención total. Y es muy fácil distorsionarlo cuando dices, bueno, es que a la gente, a las mujeres les dan 2,000 euros. Y a las mujeres que no pueden trabajar, que tienen 2 hijos, que están discapacitadas y además han sido objeto de maltrato. Y no les alcanza de todos modos ese dinero. Pero sí puede haber ayudas muy jugosas, pero no son para siempre ni para toda la vida, salvo en casos muy concretos. El uso razonable de los recursos del Estado es uno de los desafíos máximos de cualquier gobierno. Pero un gobierno socialdemócrata cree que su principal función es reducir las indignidades de la vida de los que están más desprotegidos. Uno de los Carmen Aburana, la letra, habla de que se va a cocinar o comer un pollo. No me acuerdo, pero es probable que sí. ¿Qué opinas de que en este siglo se sigan entregando títulos nobiliarios como el que se entregó este año a Luz Casal? A mí me da mucha risa. Sobre todo en España, a Luz Casal, ¿qué le dieron? No me enteré. O sea, es absolutamente... Ay, y yo escribiendo con una mano. Yo sé mecanografía. Marquesa de Luz y Paz, reconocimiento otorgado por el rey Felipe VI de España como parte de los primeros títulos nobiliarios concedidos por el monarca para honrar la excelencia en la cultura y el arte. Me parece una chorrada. Bueno, si es una forma de reconocerlo, como dar medallas o premios, trofeos. Mira, a mí siempre me pareció ridículo. Vine a España, soy español, pero eso es que haya condesas y condes y marqueses, y eso me pareció siempre un poco extraño, ¿no? No lo entiendo, aun cuando hoy es solamente formal. Es decir, el rey no tiene ningún poder, no tiene ningún peso político, y por supuesto los títulos nobiliarios pues, son adornos, sin valor alguno. Luego resulta que los condes son los que son la duquesa de Alba, por ejemplo, una de las mujeres más ricas de España, pero su valor no estaba en que era duquesa, sino que poseía una cantidad ridícula de tierras en Andalucía, como la mayor terrateniente probablemente de España. Su hijo es el duque de Alba, lógicamente, que tiene esas tierras y que pues, la gente medianamente lo respeta porque tiene mucho dinero, pero no porque sea duque. A mí me parece ridículo, pero simbólico, quizás como símbolo. A mí me divertiría mucho. Conde del nocturno, sí, hombre, claro que sí. Para reírme de la familia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero no es de tomarse en serio, digo yo. ¿Quién cree para usted que es el equivalente a los Beatles en Estados Unidos? ¿Beach Boys, The Birds o algún otro? Ninguno. No hay equivalente. No hay equivalente, te voy a decir por qué.
porque su forma de aproximarse al rock era radicalmente diferente. Birds no duró tanto tiempo, pero Beach Boys tiene el siguiente problema. Beach Boys nunca salió de la canción de amor. Y una de sus mejores canciones de amor es la que Paul McCartney dice que es la mejor canción que jamás se ha escrito, que es God Only Knows. Brian Wilson, un genio musical innegable, que tenía esa rivalidad de amistad con Paul McCartney, que es el otro genio musical absolutamente indiscutible del siglo XX. Pero ¿cuál es el problema? Que los Beach Boys nunca salen de ese pequeño cajón de la canción de amor. Y los Beatles, a partir de Nowhere Man, a partir de Rubber Soul, sí, hablan de otras cosas. Sí. Y entonces cuentan historias imaginarias, como Eleanor Rigby, no las obras máximas de Paul McCartney, o mensajes de buena onda como Let It Be, o mensajes muy dirigidos, pero que podrían ser para cualquiera, como Hey Jude, cuentos de un mundo enloquecido como A Day in the Life, circos imaginarios como Being for the Benefit of Mr. Kite. Es decir, su espacio del imaginario musical y del imaginario letrístico van a la par y se amplían brutalmente a partir de Rubber Soul. ¿Y en Rubber Soul hay cítara? Creo que sí. En Revolver ya la hay, ¿no? Pero empiezan a cantar otras cosas. Empiezan a explorar otras avenidas de la experiencia humana con su música. Y entonces le avisan a muchos otros, la mayoría de los cuales no hicieron puto caso nunca, que eso se podía hacer en el rock. Los Beach Boys nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Tienen esas glorias que son Wouldn't It Be Nice, Good Vibrations, pero siempre fue lo mismo, siempre fue ese espacio de la canción de amor, que era la que pegaba en Estados Unidos siempre, para siempre, todos los siempre. Y nunca buscaron otro lado. Entonces, por eso yo no creo que haya un equivalente a los Beatles, pero no en Estados Unidos, en ningún lugar, porque ese es uno de los elementos, uno de los muchos elementos con los cuales los Beatles reinventan la canción popular. Helter Skelter. Voy a escribir una canción lo más heavy del mundo, lo más dura, lo más... decía Paul McCartney. Entonces escribe Helter Skelter, con lo que según muchos fundó el heavy metal. Ya sé que no les va a gustar a muchos metaleros, pero yo soy el mensajero. Leí que muchos creen que con Helter Skelter nace el... ¿Y de qué se trata Helter Skelter? De un sub y baja en espiral cubierto que hay en el Reino Unido con los niños. Entonces cuando llego hasta abajo subo a la parte de arriba del tobogán. Helter Skelter. Se llama Helter Skelter. Manson luego creyó que era otra cosa, pero no hablamos de eso. Esa empleación, puedo escribir música sobre todo, que no solo lo hace Paul McCartney. John Lennon escribe Strawberry Fields, que es una de las canciones más maravillosas jamás escritas. Lucy in the Sky with Diamonds. No tiene nada que ver con la canción de amor tradicional. Entonces, por eso no creo que haya nada equivalente, ni lo vaya a haber, ¿no? Fue un momento en el que se juntaron todos los elementos necesarios al azar: el talento, el trabajo, el tiempo, el manager correcto, el productor discográfico correcto, que fue el último el que fueron a ver, George Martin. El momento histórico, la guerra de Vietnam, el florecimiento de los boomers, de los baby boomers, de la gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Todo se unió en una olla extraña de la cual sale la experiencia Beatles, ¿no? Y no creo que sea repetible.
Porque es más fácil para las distintas derechas hacer alianzas para ganar elecciones, mientras más distintas izquierdas casi nunca se juntan. Pues ya lo he tratado de explicar. Las derechas se reúnen porque las cosas en común que tienen, y sobre todo su odio a la izquierda, les permite trabajar juntos, aunque luego se peleen para repartirse el poder. Las izquierdas consideran que sus peores enemigos son las otras izquierdas. Lo vuelvo a decir. Cuando Podemos dice que lo que hay que hacer en España es destruir al PSOE, y lo dijo cuando nació Podemos, lo dijo Pablo Iglesias. Durante toda su trayectoria siempre habló en contra del Partido Socialista. Cuando aquí en Gijón el PSOE gana las elecciones, Podemos se niega a votar por el PSOE para permitir que la derecha tome el poder durante 8 años en Gijón, en una ciudad. Prefieren a la derecha que a sus enemigos en la izquierda. Y cuando se logra que Podemos entre en un gobierno de coalición, tienes 3 años a Podemos saboteando al gobierno. Entonces mirabas para allá y estaba Garzón saboteando el gobierno, y por acá Irene Montero saboteando el gobierno, y por allá la otra saboteando el gobierno. Pero estás en un gobierno de coalición, oye, estamos todos juntos. No, para nosotros ha sido un triunfo sobre ti. Hemos logrado que aceptes comunistas en tu gobierno y te vamos a hacer la vida imposible. Chico, pues entonces no te invito a tomar el café. Y mientras más extrema la izquierda, más ha sido ese problema. Yo recuerdo siempre cuando en México un día se iba a hacer un partido socialista unificado, y de ahí salieron, creo que el PSUM, el PRT y el PMT, salieron 2 o 3 partidos, no me acuerdo si esos. En Cuba hubo fusilamientos después de Ochoa, como el caso del robo de la lanchita de Regla. Sí, no, yo no lo sé, me han dicho que efectivamente después de Ochoa hubo fusilamientos, no me parece imposible tampoco, pero el caso de Ochoa fue un escándalo enorme y absoluto, porque los cubanos decían que Ochoa era inocente y entregó la vida por su amigo. Esto es tardísimo, he estado hablando de todo menos de lo que debería. Dicen, ¿por qué dicen que hay que ver y leer opiniones diferentes a la nuestra? Si uno es progresista, ¿por qué debería de leer a la ultraderecha si ya sabemos qué opinan? Pues primero que nada, estar enterado de lo que dicen. No es lo que opinen, es cómo lo dicen. Y por otro lado, porque eso no es una opinión, es una posición política. Pero puedes escuchar opiniones distintas respecto, por ejemplo, cómo llevas a cabo tus políticas de izquierda, o puedes escuchar opiniones sobre cómo se están llevando ciertas políticas de derecha que quizás te convendría adoptar, por decir algo. ¿Qué opinas cuando USA le dio dinero a los pobres? El periodo de Lyndon Johnson en los años 60, 70 y apoyado por Milton Friedman lograron una mejora en la calidad de vida similar a lo de México. No creo que no me acuerdo de aquello, tendría que estudiarlo, no tengo datos. Vaya. Y Fito, ya son las 9. Pues tenemos Fito, tenemos comentarios, Vamos a comentar rápido algo. Esto lo voy a tratar de abreviar al máximo posible, que es el tema de Spotify, porque sí me parecía, sobre todo porque se quedó de la semana pasada. Alguien me habló que si daba para la guerra el dueño de Spotify, cosas así que sonaban un poco raras, y puse a verlo. Primero que nada, Spotify es un problema que no le veo solución. Y te voy a contar por qué. Mira, Spotify no tuvo beneficios, o sea, utilidades, ganancias como empresa hasta 2024. Es decir, tuvo ingresos de 15.670 millones y de esos 15.670 millones, 11.138 millones fueron ganancia, utilidades, beneficio, y por lo tanto, pues, unos 13.000 y tantos millones fueron gasto.
¿Cómo logra esto? Esto no quiere decir que fueran pobres o que no hubieran ganado dinero los jefes. Los jefes ganan sueldazos. Spotify tiene 466 millones de usuarios gratuitos y 281 millones de usuarios de pago, entre ellos yo. Su total es de 713 millones de usuarios al mes. O sea, para oír una canción o 25 álbumes completos, a Spotify entran 713 millones de seres humanos al año. Quiere decir que en un año entra toda la población del mundo. Ya sé que no entra toda la población del mundo, su equivalente numérico. Problema. Si ustedes se acuerdan de las épocas de la piratería, de las guerras de la piratería musical, de Napster, de Kazaa, en el año 2000, por allí, cuando empezó a compartirse, empezó a ser posible compartir música y cine a través de Internet, porque antes no se podía. Es decir, era lentísimo. Las velocidades que tenemos hoy en Internet eran inimaginables hace solo 25 años. No te digo en el 94, cuando yo tenía un módem de 14.400 baudios que se conectaba por línea telefónica, que hoy parece más primitivo que matar tu cena con lanza y punta de pedernal. Pero no fue sino hasta el año 2000 en que las velocidades de Internet permitieron compartir música. Compartías canciones, no compartías álbumes completos. Y entonces hubo empresas como Napster, que todavía anda por allí, pero en una versión muy distinta, o Kazaa, que empezaron a hacer plataformas para compartir música. Y luego los torrents. Y luego pues resultaba que había un movimiento, además, un movimiento que duró muchos años, de gente que quería que todo fuera gratis en Internet, lo cual sonaba muy bien, ¿no? Salvo que los escritores de los libros y los compositores de la música y los autores de la música, los productores de la música, pues entonces no podían cobrar sus derechos. Y esta es gente que decía, o por lo menos daba la impresión de que decía que la música o el cine o la literatura no eran trabajo, ¿no? No eran trabajo. Uno lo hacía por hobby, lo entregaba al mundo y pues, ya, tenía que ser gratis del mundo. Muchos de estos generaron en España, me acuerdo, un movimiento enormemente fuerte contra una ley que pretendía precisamente recuperar los derechos de autor de músicos sobre todo, pero también afectaría eventualmente a escritores. Y entonces se opusieron a esta ley, la ley Cinde, y armaron un movimiento que no se llamaba el todo gratis, pero que buscaba el todo gratis, y que acabó siendo uno de los factores que influyó en el movimiento del 15M, que acabó derrocando a José Luis Rodríguez Zapatero y provocando 7 años de gobierno del PP. Cosa que, bueno, el difuso movimiento 15M incluía a gente de los que encabezaban este movimiento, a los que recuerdo a varios, algunos de los cuales quería que me vinieran a romper la cara aquí a Gijón. Nunca se le hizo. Algunos de esos manifestantes que hace 15 años estaban todo gratis, no. Ahora se quejan de que Spotify le paga muy poco a los artistas. Tiempos que pasan, quizás es porque ahora ellos tienen algún amigo que tiene canciones en Spotify, o se molestan porque sus libros se comparten gratuitamente, ¿no? Yo tengo algunos libros en Creative Commons, así lo he decidido, la biografía de Superbarrio, la crónica de los primeros 101 días de Cedillo, por ejemplo, están en distribución libre y otros no. Bueno, pero Spotify le paga una miseria a los artistas, sí, entre 0,003 y 0,005 dólares por reproducción, es decir, entre 3 y 5 milésimas de céntimo, dependiendo de dónde está la persona que oye, dependiendo de los contratos que se hicieron, en fin, es variable. Quizás debería ser igual. El punto es que necesitas 1 millón de reproducciones para ganar $3,000, entre $3,000 y $5,000, que es poco, pero bueno. Y estos $3,000 y $5,000 no son para los artistas. Cuidado. La industria de la música tiene muchos... Perdón, esto me está incomodando. La industria de la música tiene mucho intermediario. Tienes a los sellos discográficos,
los productores, los compositores, los distribuidores, las editoras de música. ¿Qué pasa? Tú escribes una canción, la editora de música gestiona tus derechos de la composición, luego la cantas. Entonces, la discográfica tiene los derechos de la grabación, pero los derechos de la canción se los tienes que dar a una distribuidora. Y todos llevan su parte. Entonces, toma su parte, el 30-40%, y le pagan el resto a los compositores e intérpretes, salvo que sean independientes. Hay mucha gente que sube su música directamente. Si producen en casa, no tienen sello discográfico, suben su música, y algunos son maravillosos. Carly N es una cantante, por ejemplo, que yo sigo muchísimo, y hay otro que es un español, no me acuerdo cómo se llama, que hace toda la instrumentación, la hace en su casa, y hace cosas tipo medieval, que me gusta muchísimo, y que es horroroso que no me acuerdo de él. O sea, cada vez que tú reproduces una canción de tu artista favorito, en el mejor de los casos le dan el 70% de 5 céntimos, de 5 milésimas de céntimo, o sea, 3 milésimas y media de céntimos de dólar. Si lo escuchas 1000 veces esa misma canción, puedes generarle $3.50 a tu artista favorito. Bueno, ¿qué pasa? Que en un extremo está gente como Taylor Swift, que con 85,000 millones de reproducciones le ha cobrado a Spotify 328 millones de dólares. Pero muchos otros artistas, la gran mayoría de los artistas, pues no salen beneficiados. Ponía yo un ejemplo. Una de mis bandas favoritas, creo que no los puse. No, debí haber puesto la foto de la banda, hombre. Una de mis bandas favoritas es Blackwater County, el condado del Agua Negra. Blackwater County, que es un grupo de rock celta, de punk celta. De su álbum más popular, aunque el nuevo me gusta mucho más, el nuevo es The Only Life Worth Living. De su álbum más conocido, el de 2017, Taking Chances, han sumado desde 2017 3,5 millones de reproducciones. Si tienen suerte, le han sacado ese disco en Spotify $12,250 a repartir entre 5 integrantes. $2,450 en 8 años. O te sales a dar conciertos para cobrarlos, y para cobrar $200 o $300 por concierto por cada uno de ellos, o estás hundido. Esa es la realidad de la enorme mayoría de los creadores de Internet, incluido yo, sean de Spotify, de YouTube, de Instagram, de cualquier otra plataforma. El problema es que no veo cómo puede hacerse de otra forma. Mira, Spotify y YouTube y todas las plataformas ganan por el agregado. Es decir, supongamos que ellos ganan menos de 1 milésima de céntimo por reproducción, 1/10 milésima de céntimo por reproducción. Pero tienes miles de millones o billones con 12 ceros de reproducciones al mes. Y entonces esa milésima o 10 milésima de céntimo se convierte en una cantidad enorme porque estás acumulando lo de todos. Pero si lo repartieras entre todos, estarías repartiendo una cantidad enormemente pequeña para cada uno de ellos. Este es el problema de la plataforma. Yo no veo forma de que se resuelva. Tampoco lo estoy defendiendo. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos publicidad, tenemos Patreon, tenemos PayPal, y tenemos que pasarla por la vergüenza de decirles a ustedes todas las semanas: ay, no se olviden de apoyarnos allí en Patreon, mira arriba a la izquierda, aquí abajo en la descripción están los enlaces. Puedes hacerme una colaboración mensual, o si no por PayPal, pues una colaboración por una sola vez. Jejeje, muchas gracias. Que no deja de ser incómodo, pero bueno. ¿Cuál es el problema? Otro que me mencionaban. Y este es de los que te obligan a ver el mundo al otro lado de la cerveza, como he dicho en otras ocasiones. Yo soy pacifista, pero no tanto como para que si viene alguien y me quiere romper la cara, no se la rompa yo.
Soy pacifista, pero si viene alguien y quiere matar a mi familia, voy a tener que no ser pacifista. Hay veces que la vida nos lleva por caminos muy raros. Este señor se llama Daniel Ek. Hablaba yo de los suecos que se quejan ante Suecia de que pagan muchos impuestos. Este es uno de ellos. Ya hace tiempo dijeron, no, si no nos vamos a llevar Spotify de Suecia. Pero es que cobran muchos impuestos. Ya gracias a eso se vive bien en Suecia y tú también. Y también tienes las oportunidades de hacer el negocio que tienes. Sobago. Bueno, Daniel Ek es fundador y presidente de Spotify. Y resulta que entre sus otros negocios también es presidente de Helsing. Helsing es una compañía de tecnología de defensa alemana que desarrolla drones militares, sistemas de vigilancia submarina y software de inteligencia artificial diseñado para mejorar los sistemas de armamento y mejorar la toma de decisiones en el campo de batalla. Y tú puedes decir, es horroroso. Sí, es horroroso, pero si tú quieres que Ucrania no sea aplastada y sus habitantes sometidos o asesinados, pues necesitan armas. Las armas tienen que comprarlas a compañías que hacen armas. Si cerramos las compañías que hacen armas, pues entonces nadie le puede dar armas a Ucrania. Porque lo que no vamos a poder cerrar es las fábricas de armas de Irán, de Corea del Norte, que le venden armas a Rusia para seguir aplastando a Ucrania. Si consideras que cualquier país agredido debe defenderse, tienes el problema de que va a necesitar armas. Esta compañía en concreto no la estoy defendiendo, solo estoy planteando la realidad. Lo que pasa es que la realidad a muchos les molesta enormemente. Helsing se ha comprometido solo a venderle a países democráticos. Sobre todo desde que a partir de 2024 empezó a fabricar sus propios drones, los HX-2. No tenía yo foto y no quise tener la foto. Dicen que una de las razones por las que fundaron la empresa fue que Rusia se hubiera anexado Crimea en 2014. Que quizás si esa anexión hubiera sido respondida por la fuerza, respondida militarmente, no tendríamos lo que tenemos desde 2022, que es la guerra de Ucrania. ¿Es bueno todo esto? No, es horroroso. Pero la realidad a veces no es bonita. ¿Convierte eso a este señor en un guerrerista asesino? Pues no exactamente tampoco, La gente que produce bienes que nos parecen horrorosos pero necesarios, siempre va a tener un problema de carácter moral. Pero lo que no podemos hacer, y como no es justo que hagamos, es que nos zafemos nosotros de nuestro propio dilema moral. Nuestro dilema moral es, queremos que los policías que pueden defendernos de un asaltante, de un atacante que nos quiera matar o violarnos o matar a nuestras familias, ¿queremos que el policía esté armado? ¿Sí o no? Es una pregunta muy sencilla. Si la respuesta es no, muy bien, que te maten. Si la respuesta es sí, tienes que de alguna manera combinar eso con tu aborrecimiento hacia la guerra, hacia las armas, hacia la violencia, etc. Porque incluso Bertrand Russell, que era pacifista, no radical como Gandhi, y le estoy escribiendo un substack sobre esto, decía que era un pacifista relativo. Es decir, la paz está muy bien, salvo cuando la derrota es peor que la guerra. Y lo podemos ver en los países ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La derrota era peor que la guerra. Rendirte era que perdieras todos tus derechos, que te mataran, que te esclavizaran para trabajar para las empresas alemanas, que te mataran por sport, por hobby, porque sí, porque ya no valías nada, que tu familia no tuviera ninguna posibilidad de vivir feliz. Entonces la derrota era peor que la guerra, era peor que combatir. Y es una terrible paradoja a la que nos enfrentamos, y nos enfrentamos también a ella con algo tan aparentemente baladí como es Spotify, del que soy cliente y que me gusta poder escuchar mi música
por una cantidad muy pequeña al mes. A sabiendas de todo esto, en peores situaciones me he visto. Bueno, me están diciendo cosas. Las matronas ahora les llaman doulas. Es lo mismo, pero en New Age. Es lo mismo y las pacientes se mueren igual. Momento histórico en Bolivia. Ayer el gobierno ha anunciado la eliminación de la subvención a los combustibles. Todo se acabó. Probablemente va a ser aterrador, sí. Porque algunas empresas mexicanas como Vips o Bimbo están en España. Bueno, Bimbo, no sé, porque si quiso venir para acá el dueño. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero Vips es muy fácil, porque los Arango eran de aquí. Los Arango eran refugiados de la guerra. Los Arango eran una familia vasca que fueron exiliados de la Guerra Civil Española, republicanos exiliados de la Guerra Civil Española, que en México se dedicaron a poner supermercados y restaurantes. Aurrera, primero, Aurrera es lo más alto, creo, en el vasco, ¿no? Aurrera... ¿qué significa Aurrera en español? Adelante. Bueno, en 1958 Jerónimo Arango tuvo la idea de vender todo tipo de productos en un mismo lugar a precios bajos y en grandes cantidades. Así surgió Central de Ropa, que más tarde se llamaría Aurrera, término vasco que significa adelante. Y los Aurrera vinieron otros tipos de supermercados que tenía, incluso más baratos, y el Vips, y todos tienen este simbolito del rombo. Entonces, cuando los Arango pudieron volver a España, también se trajeron el Vips, ¿no? Que yo recuerde, según mi memoria, el Vips en Madrid, el Vips de Gran Vía, es 1000 veces mejor que cualquier Vips en el que yo hubiera comido en México, en aquel antiguo y viejo pasado en el que estuve. Y Bimbo también es de un refugiado español, creo, ¿no? Y ahí te voy a decir otra cosa también. Bimbo es una de las más grandes de la península ibérica, pero el grupo Bimbo fue fundada en 1945 y la crearon los Servidge, sí. Daniel Servidge fue su creador, no, pero su padre, no, Lorenzo Servidge era el padre, también nació en México, fíjate, ellos no son, yo pensé que eran refugiados, no, simplemente se extendieron para acá, como Cementos Mexicanos durante una época, no sé ahora, pero Cementos Mexicanos de Lorenzo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, yo le escribía sus informes anuales, me llevaba bien con el dueño de Cementos Mexicanos. Llegó a tener el 60% de las cementeras españolas era propiedad de Cementos Mexicanos, ¿no? Pero en el caso de los Arangos sí tengo muy claro que pues, regresaron con su negocio también a España. ¿El programa le ha dicho esa palabra? No. Bimbo es mundial, en Estados Unidos es Becker y Bimbo, sí, pues es que sí. Dice Carla Bullosa, mis amigas muy en autoayuda y el universo me estresan cuando usan conceptos de física cuántica para su metafísica, pero lo peor es su seguridad de que creer que no pueden enfermar es suficiente. Sí, hasta que enfermas. Dice el señor Gachuzo que ya va a llegar a los 4000 en TikTok, ya puede hacer lives. Ok, porque he estado viendo cómo hacer para que esto salga por TikTok todas las semanas. ¿Qué es lo que no te gusta de Juan Gabriel? Sus canciones, básicamente. Pero además, el tipo parece que era simpático, era buena gente, no cantaba mal, pues sus canciones nunca me gustaron. Abrazo navideño, Clara Sánchez, de regreso para allá.
Dice Gachuso que Paramount quiere la Warner para tener la CNN, ser un Fox News 2.0. Por supuesto que eso ya dijo Ellison que lo va a hacer, nada más por eso. ¿Qué opinas? Los de 70 años se pintan el pelo para parecer de 60, que me parece muy bien. Yo me pinto el bigote. ¿Qué quieres? ¿Por qué tiene de malo? ¿Qué tiene? ¿Ves pocas mujeres con el pelo completamente blanco? A los 60 y a los 70, ¿eh? A los 80 ya se lo dejan. Yo me lo dejé por exigencia de mis hijos durante la pandemia. Yo me teñía el pelo. Me gusta. Y mis hijos dijeron, muere el tinte, se reunieron los 13, confabularon. Y dije, pues bueno, ya me lo dejo. ¿Pero qué tiene? Todo el mundo se pinta el pelo. O sea, las mujeres se pintan el pelo, no pasa nada. Los hombres, ay, es que quieren que en realidad pintarte el pelo es una forma de luchar contra la gerontofobia que hay en España. A mí me parece extremadamente bien. Que se lo pinten de morado si les da la gana. Me da exactamente igual. Pero yo también me gusta el pelo verde concretamente. Las chicas de pelo verde me parecen especialmente atractivas. Dice Alfredo Villalba Ávila que feliz solsticio, pues igualmente para allá. ¿Ya escuchaste el argumento de Jonathan Ramos? ¿Quién es Jonathan Ramos? No sé quién sea Jonathan Ramos. ¿Y por qué tengo que escuchar algo que dice sobre filosofía de la ciencia? Maite Gómez se va. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Igualmente dice que, bueno, dice cosas bonitas. Muchísimas gracias. De verdad, Maite. Al ser mayor solo indica que tu experiencia es superior y lo que importa es tu enorme cultura e inteligencia o la poca que tenga yo, que alguno lo tendrá mucho mayor. Yo he conocido gente que tiene, Arrigo Cohen era uno, era el tipo. Pero la mayoría de los sabios que yo he conocido eran de una especialidad. Yo nunca me pude especializar porque me aburro. ¿Has escuchado el grupo escocés Cocteau Twins? Me gusta, es un grupo que me gusta bastante. Bueno, vamos. Fijo, no, ya no quisiera ni hacerlo, pero vamos a hacer las fitoplasteses de hoy. En honor a que pasado mañana voy a ver al otro fito. Venga, vamos. Bueno, pues ya estamos aquí con Fito. Hola. ¿Que estás triste, Fito? No mucho. ¿Por qué? Porque me dijeron que no soy chistoso. ¿Cómo? Uno de tus textos que tienes tú. ¿Cómo se llamas? Espectadores, Fito. Esos. Uno de esos dijo que esto era muy mala comedia. Yo no soy comediante. Soy filósofo. Bueno, Fito, ven, ¿a dónde vas? Es que tenía yo mal puesto un dedo. Bueno, Fito, vamos a las preguntas de hoy y nos quitamos de tonterías, ¿no? Bueno, pero que quede el chiste, que no es claro. No, que quede claro que esto no es chiste. Vale. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Ubaldo Enrique Bucteraitis. Veo que no entiende mucho de filosofía. Toma sofismas por filosofía. Dice, ningún filósofo niega saber. Pregunta Fito, ¿quién dijo solo sé que nada sé? Sócrates. ¿Para qué hacen las preguntas así? Luego se siente genial. Narrador K, pregunta para Fito, dime. En la preparatoria tuve una maestra de filosofía a la que le indignaba que los pitufos, el personaje de pitufo filósofo, fuera un sabelotodo molesto que a nadie le caía bien. ¿A Fito le parece ofensivo este personaje? No. Era perfecto. Yo, cuando era una boquita pequeñita, con unos ojitos aún más pequeñitos, veía yo los pitufos y decía, cuando sea grande, así voy a hacer. Vale, Vito. ¿Ya soy? No sé, creo que sí. Pregunta para Fito, si el dinero es la causa de todos los males, ¿por qué tenemos que trabajar? ¿Tenemos? Kimosari. Tendrás que trabajar tú. Yo soy filósofo. Yo no trabajo.
Y el dinero no es la causa de todos los males, es la causa de todos mis bienes, de mis filetes, de mis champiñones, de mis camarones, de todo eso que como yo. Tienes que trabajar, pobre. Bueno, a ver, oye, pobres somos muchos, Fito, y no tienes por qué ponerte así. PlayStation 6. Pregunta para Fito: si el lenguaje moldea la realidad, ¿por qué no le cambiamos el nombre a nuestro planeta a Disney World? Así todos seríamos felices. No, hombre. Primero, ¿sabes cuánto habría que pagar de derechos de autor? Un dineral diario. Luego, si esto fuera Disney World, tendríamos que ir todos vestidos con unos disfraces horrorosos de ratones y de osos y de cosas así, que en verano dan mucho calor. Yo creo que por eso es. Es una posibilidad. Pregunta para Fito: ¿cómo explicas el fenómeno de la conciencia? Pues lo explico, primero que nada, muy lentamente. Empiezas por preguntarte, ¿qué es la conciencia? ¿Existe la sinciencia? ¿Existe la coconciencia? ¿La postciencia? ¿La presciencia? ¿La cienciencia? Y luego piensas sobre todo eso y lentamente dices que estás investigando. Ya, Fito, pero te está preguntando cómo lo explicas. Pues lentamente. Date una vuelta en unos 300 años. Estamos investigando. Ya, no lo imaginé. Pregunta para Fito el Iluminado: ¿cuántos filósofos se necesitan para cambiar una bombilla y por qué? Uy, un montón. Toda la facultad de filosofía. Mira, necesitas uno para preguntar qué es la bombilla. Otro para preguntar la ontología de la bombilla. Luego necesitas un filósofo más que investigue si el cambio beneficia a la bombilla o no. Un filósofo adicional se preguntará, ¿la bombilla para qué? Luego tendrás otro filósofo que pregunte, ¿quién va a cambiar la bombilla? Y necesitas por lo menos otros 3 filósofos que llamen a uno que no sea filósofo y cambie la bombilla. Fito, ya no digo nada. Pregunta para el filósofo para el filósofo Rodolfo. Me llamo Adolfo. ¿Es cognoscible el ser? Sí. ¿Seguro, Fito? Sí. El ser es cognoscible. Totalmente cognoscible. Ya. Si tú lo dices. Y termina. José JRZ2B. Pregunta para Fito: ¿cómo puedo probar algo con filosofía? Muy fácil. No, porque la gente luego dice que con filosofía no se puede probar nada. Se equivocan. Mira, tomas, digamos, por poner un caso, una sopa de pollo. Le pones filosofía a la sopa de pollo. Luego tomas una cuchara y la pruebas. ¿Qué has hecho? Probar la sopa de pollo con filosofía. Bueno, no sé por qué me río, pero es que dicen cada cosa. Con filosofía se pueden probar muchas cosas. Tacos de suadero, paellas, fabadas, coq au vin, hamburguesas. Sí, claro, también. Todo se puede probar con filosofía. Fito, muchísimas gracias. Que pases un buen día. Estas fueron las respuestas filosofas de Fito. Como les dije, ya dijo alguien que es muy mala la comedia, que debería yo retirar a Fito, que Fito no sirve para nada, pero
Yo siempre he dicho eso de los filósofos, si no se van, así que igualmente. Bueno, ¿qué sigue? Había otra cosa que quería yo decir y la voy a contar, aunque se nos haga un poco más tarde. ¿Les parece bien? Vale. Muy bien, porque los comentarios creo que hoy no están tan largos, pero al final siempre salen de 20 minutos. El punto es este. Ina Afinogénova cambia de piel. Y es que ha pasado lo siguiente. Ustedes, para los que no se sepan la historia, voy a hacer un resumen de la historia hasta hoy. Ina Afinogénova era una propagandista rusa, responsable de la página web de Russia Today, RT Actualidad, ya saben ustedes, y que era pues la responsable principal de la parte en español de Russia Today en español, propaganda rusa, parte de una empresa rusa del gobierno ruso, es decir, una portavoz de Putin. Cuando se produce la guerra, Ina Afinogénova se pasa todas semanas y semanas diciendo que no va a haber guerra, que todo aquel que diga que va a haber guerra, que Putin va a invadir a Ucrania, son unos desgraciados, unos infelices, unos malvados. Y luego, cuando Putin invadió, ella dijo que estaba en contra de la guerra y se fue de Rusia y se vino a donde ya tenía lugar, que era aquí con su amigo Pablo Iglesias. Bueno, en aquel momento yo dije, yo por entonces estaba haciendo, fíjense ustedes, esto. Por esos mismos días, octubre de 2022. Yo empecé a hacer una serie que seguimos durante muchas semanas de tutela rusa, gracias a una periodista de Daily Beast, que ella diariamente ve la televisión rusa para que no la tengas que ver tú, y le pedí permiso para usarlo y traducir lo que ella ya traducía del ruso. Estuvimos viendo la tele rusa, y en la tele rusa la redirectora de Russia Today, Margarita Simonian, se me van los nombres. Margarita Simonian les explicaba a los tertulianos de Vladimir Solovyov, el principal tertulia de propaganda de la televisión rusa, de Rosilla 1, toda la televisión rusa es oficial ahora, les explicaba que ante las sanciones que habían impedido la transmisión de Russia Today en buena parte del mundo, incluida España, pues que ella tenía una serie de operativos que iban a seguir difundiendo la propaganda rusa, pues por otros métodos, ¿no? Luego le preguntaron cuáles son y dijo, ya pues no te puedo decir porque los tiro de cabeza. Bueno, entonces alguien me habló alguna vez en Twitter de la gente que seguía haciendo propaganda rusa y yo dije, ejemplo, Ina Afinogénova. Ina Afinogénova rápidamente vino a decirme que yo no practicaba el pensamiento crítico y racional y que era una mentira y que me iba a demandar. De esto ya en julio se van a cumplir 4 años, creo. Sí, claro. Esto fue en 2023. Bueno, 3 años ya. Un día hasta le hicimos, en el segundo aniversario, pusimos unas velitas aquí, le hicimos un pastelito con su velita de 2 años, felicitándola porque sus abogados son los abogados más lentos del mundo, porque no llegan a demandarme nunca, yo estoy esperándolos. Pero bueno, ¿qué decía yo? Lo mantengo. Ina Afinogénova se dedica a difundir propaganda rusa de manera que no se note mucho, como en un principio mostrándose como rebelde ante la guerra. Y fue lo que dijo en la televisión. Espérenme que tengo aquí algo que no debería yo tener. Aquí está, perdón, es que estoy oyendo algo que no debería estar oyendo y me estoy volviendo loco. Entonces, esto es lo que ella dijo en octubre de 2022. Vamos a empezar por ahí. Todas las semanas, desde hace meses, recibo ataques personales de todo tipo, en la prensa y en las redes sociales. Antes, a lo largo de años, era solo un sector, los luchadores contra la propaganda rusa de toda la vida. Estos tuvieron su día más feliz el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, porque tuvieron... A ver, mira, primero, la gente que lucha contra la propaganda rusa, ni uno solo se alegró de que tu jefe, Vladimir Putin, atacara brutal
bestialmente a su vecina Ucrania. No fue el día más feliz para nadie más que para Putin y quizás para ti. Carta blanca para lavar el suelo conmigo. Bien hecho, me lo merecí, estaba convencida de que esa invasión no sucedería y así lo decía públicamente. Me parece una absoluta locura y se demostró que lo es. Y no fui capaz de creer que el gobierno de mi país fuera a atreverse a iniciar ese proceso de autodestrucción que está transitando. O sea, en octubre de 2022, Rusia se estaba autodestruyendo con la guerra que había empezado en febrero contra su vecina Ucrania, una guerra sin provocación alguna, una guerra brutal, donde para estas fechas ya se habían cometido los más terribles crímenes de guerra en lugares como Bucha y Mariupol. Sigo. Renuncié a mi trabajo para poder decir lo que pienso sobre esta guerra y sobre todo lo que la rodea, no ponerle eufemismos, ni tener que justificarla, ni tener que evitar hablar de ella, ni tener que hablar de reincorporaciones de territorios cuando se trata de anexiones, ni tener que enumerar las maldades de Estados Unidos y de otros países para justificar la maldad de Rusia. Y ahí es muy probable. Bueno, qué bueno que no tienes que hablar de las maldades de Estados Unidos para justificar a Rusia. Eso sonaba tan bien en octubre de 2022, que no saben cómo suena en octubre de 2025. Muy probable que siempre que en este programa abordamos temas de la guerra, me esté jugando la posibilidad de volver allí con cada intervención que hago por una serie de leyes que impiden hablar a ciudadanos rusos con libertad sobre lo que pasa. Pues sí, el problema es que este año descubrimos que no es cierto, que sigues volviendo. Y fue cuando hicimos el video sobre la disidente impune. Ahí estás tú en una fotografía que está en un hotel, que estás ante un hotel que se encuentra en el río Moscova, que está en el centro mismo de Moscú, a donde estuviste el verano pasado pasándola muy bien. Qué bueno que lo pases bien, ¿eh? La gente tiene que ser feliz. O sea, que te metiste tanto con Rusia y te arriesgaste tanto que sigue siendo sin mayor problema, ¿no? Los que realmente se opusieron a la guerra o están en la cárcel, o se cayeron por una ventana, o están exiliados de verdad y no pueden volver porque si se quieren tomar una foto en el río Moscova, acaban en los calabozos de tu amigo Putin. Continúo. Ahora, como he renunciado por la única razón de no querer contribuir a una línea editorial que justifica esta guerra, pues no quiere contribuir a una narrativa que justifique esta guerra. ¡Qué buena gente! No, en serio, buena gente. De alguna forma hay que seguir sacando mi nombre, mi apellido y mi rostro en sus escritos. Lo más probable es que todo ha sido una maniobra del Kremlin y sigue trabajando de manera encubierta para Rusia. Es decir, sí. Y lo vamos a ver. Me acusan de mentir y me acusan de ser agente de inteligencia. No, agente de propaganda rusa. Agente de inteligencia es otra cosa. O sea, tampoco te halagues tanto. Van a pegar siempre. Y ese es un aviso a todos aquellos que siguen contribuyendo con su trabajo a la visión del Ministerio de Defensa ruso de que la guerra en Ucrania ha sido justa e inevitable. Es un aviso para ellos. Cualquiera de ellos verá esto y pensará, ¿para qué salirme de aquí si me van a machacar igual? En primer lugar, pobrecita, o sea, pobrecita, porque en realidad de lo que estuvo hablando es de lo mal que la han tratado a ella. Esto lo dijo en el programa La Base, que acaba de ser, por supuesto, contratada. Ahora está en México como agente tanto del Pablo Iglesias como de Rusia. Esto es divertidísimo. Pero bueno, esta guerra, que era una absoluta locura que iba a desencadenar la autodestrucción en Rusia, de pronto cambió. Afinogénova participó en la presentación del libro América Latina contra el neoliberalismo, volumen 3. de un compendio de entrevistas de pensadores de extrema izquierda con el ex colaborador de Russia Today, John Ackerman. John Ackerman, una persona a la que el gobierno de la Cuarta Transformación, a él y a su señora esposa, les ha dado la posibilidad de ser unos grandes poseedores de tierras con 5 inmuebles que no se explicaría cómo un profe universitario puede comprarse, pero los tiene, además de tierras varias. Un señor que se considera muy poco serio. Bueno, pero entrevistó a Pablo Iglesias, por supuesto, a Jeremy Corbyn, por supuesto, un antisemita que destrozó el laborismo británico, y ella lee en esta
en esta presentación del libro de Ackerman, donde estamos allí, ella lee un análisis de uno de los entrevistados, el sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel, quien dijo, y ella lee el párrafo, no quiero quitarles demasiado tiempo, dice que la guerra de Ucrania fue una operación fabricada por el Pentágono para materializar el dominio de Washington sobre Europa y arrastrar a la Unión Europea a una guerra con Rusia, donde ahora Rusia es la víctima. Es la visión del sociólogo puertorriqueño que no conoce nada interno de Rusia, ¿no? Y esto es lo que ella dice sobre lo que dice Grossfogel. En primer lugar, como rusa, puedo decir que en aquel momento, en pleno 2022, pues afirmar con tanta seguridad que la guerra en Ucrania fue fabricada desde el Pentágono como una expresión extrema del capitalismo salvaje, pues te acarreaba consecuencias personales y poco. Momento. Decir que Rusia había cometido una locura te acarreaba problemas personales en 2022. Pero ahora en 2025, decir que la OTAN y Estados Unidos habían provocado la guerra, ¿te traía problemas en 2022? Excuse me. No es posible, ¿eh? Uno o el otro. Uno o el otro. Se atrevían a hacerlo, incluso mostrándote como yo hice en contra de la invasión, no abiertamente. Pero es que porque además de ser la víctima, por supuesto, es la heroína de esta película. Más como periodista que mira con especial foco y con especial atención la situación en América Latina, diría que en aquel momento con los demócratas en la Casa Blanca no era tan fácil prever la estrategia que adoptaría Estados Unidos poco después hacia la región, ¿no? Que muchos ahora denominan la doctrina Don Roe. Sí, espera. Porque aquí te has salido de lo esencial. Mira. Sí era una locura, hoy ya no lo es. Si era la autodestrucción de Rusia, ahora no. Ahora solo Rusia se está defendiendo de los malvadotes de la OTAN que quieren ponerse en la frontera con Rusia. No, sí están en la frontera, están en Lituania y en Letonia y en Estonia creo que no hace frontera. Uno de los tres, dos hacen frontera y son países de la OTAN. Así que el cuento ese de que, como Ucrania va a estar en la OTAN, ya no nos conviene. No, está en la misma distancia de Moscú. Están dos de los tres, Letonia, Estonia o Lituania. No me acuerdo, mi memoria es así. Pero Putin está diciendo otra cosa, y esto es lo que acaba de decir Putin hace una semana. Que Ucrania es un territorio importante, nuestro territorio histórico. Sin duda Rusia se creó de tal manera que siempre fue parte de Rusia, de eso no hay duda. O sea, no es porque esté la OTAN allí, no, es porque lo quiere, porque es suyo, lo considera suyo, independientemente de los tratados firmados por Rusia en 1991 y en 1994. E incluso durante la formación de la Unión Soviética hubo una disputa. El Donbass pasó a formar parte de la República Socialista la RSFSR, no me acuerdo cuál es, y entonces Vladimir Ilich Lenin decidió, como él mismo expresó, es una cita textual del documento, cambiar la decisión, y cambió la decisión y así fue, el Donbass fue entregado a Ucrania. Así sucedió todo. Pero no se trata solo de eso, se trata de la gente que no aceptó el golpe de Estado en Ucrania en 2014. No hubo golpe de Estado en Ucrania en 2014. Un levantamiento popular de gente ante un presidente que la traicionó. Y comenzaron a luchar contra ellos, lucharon con artillería, equipo pesado, tanques y aviones. Así empezó todo. Fue entonces cuando comenzó la guerra. Intentamos ponerle fin. O sea, la guerra empezó en 2014, intentamos ponerle fin en 2022, con una serie de crímenes de guerra que continúan hasta hoy, 2025. Nos vemos obligados a hacerlo por la fuerza de las armas. Porque Ucrania es nuestro. Y por supuesto, llevaremos este asunto hasta su conclusión lógica, hasta que se logre el objetivo de la operación militar especial. ¿Cuál es el objetivo de la operación militar especial? ¿Impedir que Ucrania se una a la OTAN o a la Unión Europea? No. Apoderarse de Ucrania para recrear el imperio, como siempre lo ha dicho Vladimir Putin. Y todo lo que diga esta señora
sigue siendo una vergüenza, pero hay que tener la cara dura de un verdadero propagandista para cambiar de opinión y cambiar de piel, como lo hace ella con tanta tranquilidad y sin dar explicaciones. Por supuesto, porque nadie se las pide, porque ella, entrevistas, no da. ¿Qué me dicen además? Dice Ian Gillan, no Ian Pace. Sí, claro, es Ian Gillan, el cantor, el cantante. A ver, también, ¿para qué tienes una banda en la que dos se llaman Ian? Ian Pace es uno de los bateristas más deliciosos del mundo, por cierto. ¿Hay algún escritor chino que recomiendes para leer o algún clásico chino? No he leído. Tengo que reconocer que el único autor al que le he leído una obra completa ha sido a Sun Tzu. Me leí El arte de la guerra. Bueno, aclarando edades, todos los integrantes de Deep Purple, los Stones, Sabbath y Queen sobrepasan los 75, son mayores que yo. Ian Gillan tiene 80 años, es mayor que Plant, Ozzy y Halford. Y a Plant lo acabo de ver, por cierto, está haciendo muchas cosas, el tío no para. Dice Alberto Hurtado que ha visto personas sufrir maltratos porque el único trabajo que tienen, si se van del nadie los quiere contratar, tienen más de 55. Imagínate si yo salgo a pedir empleo ahora. Oiga, me da trabajo, ¿cuántos años tiene? 70. Leyendo el libro de Sagan, dice Alfred Ingeniería Proyectos, El mundo y sus demonios, descubrió al señor James Randi, que se dedicó a desmontar mitos, y veo que también tú hiciste un vídeo de Randi, que voy a ver acabando el streaming. Randi fue mi amigo. Esto es aparte. A Randi lo conocí 20, 25 años antes de su muerte, lo vi varias veces en México, lo vi aquí en España. Le tuve un cariño enorme, era un tipo dulcísimo, buena gente, pícaro en el mejor sentido de la palabra, un duendecillo. Era pequeñito, imagínate, eras uno de los mejores magos del mundo. El heredero de Houdini en cuanto a escapismo, fue tan buen escapista como Houdini. Y eras pequeñito y homosexual. Tenías que ocultarlo. Y sufría muchísimo Randy. Me acuerdo cuando se supo, el mundo supo, porque todos los amigos lo sabíamos, ¿no? Randy es gay, pues, está bien, ¿no? Asunto de él. Ay, pues ese señor es su esposo. Pues mucho gusto. Pero nada más. Pero Randy, en ese sentido, lo sufrió mucho, pero un tipo espectacular, magnífico y de las mejores personas que he conocido en mi vida. Gracias, Miguel Martín, por sus buenos deseos. ¿Qué contestar cuando dicen que los países europeos también dan dinero de gratis a sus ciudadanos? Que no dan dinero de gratis a sus ciudadanos más que en cosas muy concretas. La mayor parte de los programas sociales europeos son programas sociales. Sí, son programas destinados a la capacitación, a los créditos, a la formación, a salvar problemas puntuales, como el del desempleo, por ejemplo. Con seguro de desempleo, pues si te dan una cantidad durante un tiempo, un año así, no es para siempre. Si quedaste desempleado, te dan una parte de lo que ganabas, pero durante un tiempo determinado. Es decir, si el problema no es dar dinero gratis, el problema es cómo lo das, cuánto das, durante cuánto tiempo das y con qué objetivo lo das, y qué otras cosas haces para combatir la marginación, la pobreza, etc. Los países europeos no tienes los problemas de pobreza que tienes en el campo mexicano, donde tienes niños sin zapatos. Lo repito, hay niños sin zapatos en México. Y no se ha resuelto dándole dinero a sus padres. No se lo han gastado en otra cosa, porque no has querido dar zapatos. Entonces, la comparación es tan absurda que no hay por dónde entrarle. En Europa se hace esto, sí, en ciertas ocasiones, bajo ciertas condiciones, y junto con otra serie enorme de programas sociales, como por ejemplo las guarderías, que son esenciales para que las madres, sobre todo las madres solteras, pero a veces también las madres con pareja, que los dos tienen que trabajar, puedan trabajar teniendo a su hijo con seguridad. Y eso, sí, es un programa social que en México se quitó
y se cambió por un dinero bimestral. No hay comparación, ¿eh? Dice Edgar Ontiveros, su humor es muy único y muy bueno. A mi novia y a mí nos gusta mucho. Es la primera vez que lo vemos en vivo. Espero que te estés refiriendo a Fito. Se infantilizan a las personas con alguna discapacidad y se pone totalmente de lado su sexualidad. ¿Eso no generará más frustración en una persona que no puede acceder o ayudarse solo? Sí. Y de hecho, en los lugares donde no se sataniza del todo el trabajo sexual siempre se presta a la trata es abominable, obligar a alguien a tener relaciones sexuales con otro es asqueroso y debe ser, por supuesto, siempre denunciado. Pero donde el trabajo sexual es voluntario y hay gente que lo quiere hacer, hay gente especializada, hombres y mujeres, que se especializan en darle atención a discapacitados, tanto físicos como mentales, para que puedan satisfacer sus naturales, normales deseos sexuales, que se siguen teniendo hasta los 90 y 100 años, por cierto, otro asunto de los viejecitos que no hay que olvidar. Entonces, sí, pero hay gente especializada, que son prostitutas y prostitutos, sí, y que hace una labor social importantísima, por supuesto, porque olvidarse de eso causa muchísimas frustraciones, angustias y malos ratos a la gente que vive limitada por una silla de ruedas, limitada por un respirador, limitada por sus problemas mentales, etcétera, etcétera, ¿no? En Año Nuevo los amigos vamos a cantar Hey Jude para celebrar. ¿Van a tocar música por allá, Mau? No toco con nadie, entonces no conozco el documental La Era de la Divulgación. Si no estoy yo, por supuesto, no vale. Es cierto, por supuesto, no tengo idea. ¿Para cuándo un debate con Laje? Nunca. No sirve de nada, no va a cambiar nada, no le voy a cerrar la boca. Está absolutamente convencido, sus fans lo van a seguir aplaudiendo. Solo se va a promover él, ni siquiera me voy a promover yo porque yo no vivo de esto, él sí vive de esto. Es absurdo. ¿Qué te parece el silencio de la ONU ante las actividades y provocaciones militares de Estados Unidos en las costas del Caribe? Pues no lo sé. Hay que ver qué tanto se prolonga ese silencio y bajo qué condiciones se da. Bueno, y falta poco tiempo, nos vamos a ir largo, lo sé, pero es que había cosas que quería yo hacer, porque si no pasa el tiempo y no llegamos a nada, pero, y me faltan muchas cosas que quiero hacer, pero en fin, vamos a hacer lo más rápido que podamos, pero nos vamos a tarde a los... Espera. No, esto lo comento después. Vamos pues a los comentarios de la semana. Dejen que encuentre donde tengo todo. Aquí está. Sí, porque hoy no lo pude poner en el teleprompter así para verme mejor, entonces ahora lo tengo que leer todo. Y empezamos con los comentarios. Dice Héctor Fernández: estimado Mauricio, soy Héctor de Santo Domingo, bla, bla. Tengo entendido que te dedicas a los idiomas. En caso de ser así, somos colegas en este sentido, pues eso está entre las diferentes cosas a las que me dedico. Mi inquietud es ahora la inteligencia artificial. ¿A qué debemos atenernos? Se acabó la carrera de lenguas, especialmente la traducción. Yo particularmente estoy algo temeroso. ¿Tú no? ¿Qué opinas? Mi respuesta es: yo no. Hace muchos años trabajo con traducción de máquina y sé que precisamente por lo impreciso del idioma no pueden hacer un trabajo adecuado. Digamos que pueden hacer el 93% de una traducción más o menos bien. Más o menos bien. ¿Cómo saber cuál es el 7% que está mal? Y puede ser algo que es crítico en una novela, un manual técnico, un libro de medicina, un manual como el que acabo yo de hacer para el propulsor de sillas eléctricas. Solo puede saberlo si el 100% de la traducción de la máquina lo revisa un traductor perfectamente capacitado, traductor de primera. Mi ejemplo más reciente lo ponía el otro día: Postpin. Postpin tiene muchas acepciones posibles y solo un ser humano puede saber exactamente cuál es la adecuada según el texto. Puede ser postpin, enviar alfiler por correo. Puede ser pasador de poste o pasador posterior. Y puede ser otras varias cosas. Son las que se me ocurrieron. Postpin, pasador del poste, sí. Hoy veía yo otro de
estaba yo haciendo una cosa médica y era de la toma de muestra de sangre, pinchando un dedo con una lanceta y tomando la gota de sangre con un papel absorbente, ¿no? Y había un momento una frase de la punción del dedo que decía, esto tiene 5 acepciones distintas y como seas una inteligencia artificial usas cualquiera de ellas. Y de hecho lo hacen porque me lo hacen en mis traducciones, porque trabajo con inteligencia artificial, trabajo con traducción de máquina, pero no confío en la traducción de máquina precisamente por eso. Dice David Espinosa, 59-59, qué extraño, no mencionaste a China como país comunista fracasado. Ya, porque es una dictadura de capitalismo de Estado, no es comunista. Sobre lo que dije de la visita a la vieja leyenda de la Virgen de Guadalupe, Videoteca 6H dice, mentira 1, no existe la bolsa de Roma. 2, el Vaticano no invierte en la bolsa, sino como inversionista en más de 5 empresas, especialmente bienes raíces. Hablar de la Virgen de Guadalupe y no mencionar a la original de Extremadura es desconocer la historia. Vale. 1, la bolsa de valores de Roma sí existe. Sí existe, y aquí, lo trato con cariño, le digo pequeño anónimo desinformado. Desde 1997, esa bolsa que sí existe está fusionada con todas las demás bolsas de valores para formar la bolsa italiana. Pero cuando hablamos de que el Vaticano invierte en la bolsa de Roma es porque hablamos de que también invertía antes del 97. 2, claro que el Vaticano invierte en la bolsa italiana. Según Finanz und Wirtschaft, su cartera conforma entre el 7 y el 10% de la capitalización de todo el mercado de valores italiano. The Economist, revista para nada sospechosa de izquierda, calcula que hasta el 10 o 15% del mercado de valores italiano podría estar en manos del Vaticano. 3, mencioné concretamente en el vídeo el origen extremeño de la Virgen de Guadalupe. Ahora van las recomendaciones mías. 1, ve bien los vídeos antes de comentarlos. 2, infórmate de los hechos antes de comentarlos. Y 3, no seas anónimo, que se ve muy cobarde, hermano. Muy feo. Jonathan Mercado Cortegana me dice, entonces, ¿sí simpatizas con el discurso de Steven Pinker o cuál sería tu crítica hacia sus posturas de progreso? A ver, con el discurso no es que se simpatice o no se simpatice, estoy de acuerdo, no por los datos que dan. Y mi crítica no es hacia sus posturas de progreso, no sé de dónde salió eso, no. Yo, por lo que ha dicho últimamente, a raíz de que está en el circuito de promoción de su nuevo libro, Pinker cree que existe una agenda woke que algunas personas comparten. Una agenda definida, lo cual me parece bastante conspiranoico, considerando las cosas tan distintas y hasta enfrentadas entre sí, que la derecha mete en sus definiciones de wokeismo. Yo no creo que haya tal conspiración ni trabajo concertado alrededor de una ideología que no veo siquiera definida. Yo creo que hay muchas cuestiones enloquecidas de los márgenes de la sociedad, de los márgenes del pensamiento, que se están metiendo en la misma bolsa de woke, aunque las personas que están defendiendo una u otra de esas causas no trabajarían juntas ni de broma. Ángel Sáez 091 me dice, la Unión Europea estaba como la mujer que no quiere aceptar que el marido le engaña. Debieron cortar relaciones y armarse hace rato ya. No sé cuánto rato, muñeco. Si Trump lleva 1 año en el poder y las bravuconades de su anterior mandato fueron gestionadas sin mayor problemas por Europa, ¿crees que son adivinos que sabían lo que iba a pasar a la mitad del mandato de Donald Trump? Yo creo que es esperar demasiado, ¿no? Fernando de Aro, 9713, me dice, la típica perspectiva metafísica de la democracia, que hablo yo de Europa como el último bastión de la democracia. Y estoy convencido, ¿Qué falta de análisis materialista? Digo, a ver, vaya tontería mayúscula. El análisis materialista no puede ser otro que el de la disminución de la pobreza, la mayor igualdad, la felicidad, la libertad y los derechos, además de las riendas legislativas que se tienen sobre la empresa y el mercado. Eso es material, no es subjetivo. Ahora, si te vas al materialismo histórico, entras en la pamplina de que la felicidad, la libertad y los derechos
son prescindibles porque son aspiraciones burguesas, que la pobreza es lo ideal si la repartes entre todos y que la igualdad de resultados y no de oportunidades es lo mejor, aunque permite el ascenso de élites depredadoras con más eficacia aún que en el capitalismo neoliberal. Y ve cómo subieron las élites, cómo suben las élites depredadoras en los países comunistas y ve cómo suben las élites depredadoras en los países neoliberales o los países donde hay un liberalismo económico más acorde a este tiempo. Y es peor. En fin, dice, por un tuve, bueno, me gustó eso. Tienes razón al poner a Europa como bastión de la democracia, pero de momento quedan otros como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Son prácticamente Europa, pero no lo son. Mi respuesta es, y deberían estar en la Unión Europea. Y vas a alucinar. Japón también. Nicolás Flamel, 8571, ¿a cuál cantautora hace referencia en el vídeo? Creo que nunca la nombró. Tienes razón, y fue Leticia Servín. No sé qué pasó con ella, yo la oí hace un montón de años cuando salía yo de México, pero me resultaba una enorme promesa, refrescante, talentosísima con sus letras, con su música, irreverente, echada pa'lante. Me gustaba muchísimo, no sé qué esté haciendo, ojalá y esté cantando. Leti Servín me encantaba. José Arenas, N7S. Eso es importante para ustedes. Yo pago el YouTube Premium y no pasan comerciales. Mi pregunta es, ¿su canal recibe alguna remuneración por este hecho? Y le digo, sí hay una pequeña asignación a los canales por las suscripciones Premium, que eso no te preocupe, por favor, para ver el canal. Gilberto Martínez 4866 dice, tengo una ligera sospecha de que usted es ultraderechista, perfectamente disfrazado de neutral, que nunca lo he sido tampoco, y muy bueno el disfraz. Lo siguió un buen tiempo, pero bye bye, me inclino a pensar lo que le digo, muy buen disfraz. ¿Qué pasó aquí? Muchas personas, cuando dije que el abordaje del petrolero, no era Stryker, era, no me acuerdo, el nombre del petrolero, que abordó Estados Unidos en frente de Venezuela, probablemente no era un acto de piratería como pensamos todos al principio, por la existencia de la flota oscura, por la existencia de la flota fantasma, etc. 20 personas me dijeron que estaba yo defendiendo a Estados Unidos y que estaba yo haciendo algo de derecha. Es decir, se negaron a tener siquiera en consideración los hechos respecto de una flota ilegal que transporta petróleo ilegalmente para lavar dinero por todo el mundo. Y entonces, si tú dudas de que algo que parece piratería por parte de Estados Unidos lo sea, eres de derecha. Me parece tan profundamente estúpido que no me lo creo. Pero noten, esto es muy bien, ultraderechista, porque luego soy otra cosa. Y le digo, o sea, si te doy datos, soy de derecha, y si te doy fantasías, soy de izquierda. Una postura bastante imbécil. Mira, para que te enteres, la verdad es de izquierda, la mentira es de derecha, como la quieras ver. Aquí hay mucho que quisiera saltarme, pero bueno. Dice Ingrid Lerena, 3657, Mauricio, yo vivo en Buenos Aires, cerca del mar, y algunos acá afirman que el agua de mar es sana, que mineraliza el cuerpo. Instintivamente yo no la tomo. Tengo la mala costumbre de beber solo agua potable, pero no tengo manera de afirmar ni negar estas supercualidades del agua marina. Desconfío de que mi organismo asimile esos supuestos 185 minerales que posee, porque aunque reniegan de la ciencia, si hay un dato que suene científico y que pueda apoyar su argumento, será forzado a hacerlo. Me encantaría que sea real. Otro punto que me hace dudar es que ronda la idea conspiranoica de que la medicina hizo que los humanos dejasen de tomar agua del mar, que es súper sana, incluso para casos de desnutrición, para poder vendernos remedios y vitaminas en pastillas. Dicen que da diarrea, pero que cuando el cuerpo se acostumbra te llena de energía y exhala salubridad por los poros. ¿Tiene algún dato que afirme o niegue que beber agua de mar aporta vitaminas, minerales o lo que sea? Digo, minerales claro que te aporta, pero pues te los aporta una buena nutrición. Mira, sin más, beber agua de mar es peligrosísimo. Te lo puede decir cualquier marinero, es lo primero que te enseñan. Si tienes un naufragio, estás rodeado de agua, no la bebas. Es el camino más rápido para deshidratarte por el desequilibrio de electrolitos y matarte en muy poco tiempo. La gente, hay miles de relatos en naufragios de aquel que se volvió chiflado y empezó a beber agua de mar y fue al que se comieron los otros un par de días después. Bueno.
El consumo de agua de mar moderno proviene de una patraña absoluta de un descarado llamado el tal doctor Quinton, que no sé si era doctor francés Quinton, quien afirmaba que el agua de mar tenía la misma composición que el suero sanguíneo, lo cual es una absoluta mentira. Y si esto sigue por allí, voy a tener que hacer un vídeo algún día pronto, sobre la patraña del agua de mar. Leonardo GDL me dice: ¿qué opinas de Palillo? Creo que en esa época era uno de los pocos, que es el único que se burlaba y criticaba a los políticos. Digo, sí, pero Palillo lo hacía en las carpas y en los teatros. Nunca estuvo en televisión, nunca lo dejaron. Al señor Jesús Martínez, algo, un apellido conocido. Palillo nunca tuvo un programa de televisión y, por cierto, este señor fue varias veces a la cárcel por sus críticas a los políticos. Miguel Ángel Cuapasegura 3089 me dice: usted habla del Antiguo Testamento y de las leyes de Moisés, situación que Jesús vino a cambiar en el Nuevo Testamento, en el cristianismo. Y lo más importante, que tenemos la decisión de seguir o no una religión. Bueno, sí, todos tenemos la decisión, si no nos lo inculcan cuando somos niños y prácticamente nos obligan, o si eres, por ejemplo, del Islam y te sales, pues te matan. La apostasía se paga con la vida. Pero a ver, mira, espera si entiendo esto, porque hubo una ley de Moisés, pero luego Jesús vino y la cambió. A ver si entiendo lo que estás diciendo. Tu Dios, que es perfecto, dio unas leyes. Pasan unos cientos de años y se da cuenta que se ha equivocado, que no era perfecto, que era imperfecto y metió la pata, y entonces cambió sus leyes. ¿Realmente tú crees en un Dios perfecto? En un Dios que, aparte de ser infanticida, guerrerista, esclavista y torturador, es imperfecto? ¡Wow! Bueno. Lisandro Barrios Ramírez: usted está muy escorado a la izquierda, puro decrecimiento progresista. Hace cuatro comentarios era yo de ultraderecha y ahora soy progresista, a la izquierda, progresista y decrecentista. Yo soy el primer crítico del decrecentismo, que me parece una forma elaborada del maltusianismo. Pero me dio mucha risa. Pero le explico. Sí, mira, soy un caso horrible. Estoy a favor de la educación para todos, de la salud para todos, de las pensiones, de los derechos de los trabajadores, de la jornada de 8 horas, de la igualdad de la mujer, imagínate, del respeto a los diferentes, del rechazo al racismo, de los salarios remuneradores, del derecho a la libre expresión. Vamos, una barbaridad, que es una cosa de izquierda absolutamente enloquecida. Es mejor lo contrario, ¿no? ¿O qué crees tú? Y llega, por supuesto, como todas las semanas llega, te guste o no te guste, el premio Belton. Dice CCEE 936: explíquenle a los australianos que las bondades izquierdistas de llenar a su país de musulmanes ya lo acaban de vivir. Cobarde, estúpido 936, CCEE 936, está usando la tragedia de la playa de Bondi en Australia, donde unos enloquecidos mataron a más de 15 australianos. No sé cuál es el número ya actual de caídos, que estaban celebrando una fiesta de Hanukkah, que es el año nuevo, no es el año nuevo, no me acuerdo qué fiesta es, yo qué sé. Estaban celebrando la fiesta de Hanukkah judía, que es una fiesta muy importante para los judíos, que se celebra en el solsticio de invierno, por lo tanto es contemporánea con la Navidad. Y un grupo de judíos estaban en la playa de Bondi en Australia celebrando su Hanukkah, que se diviertan mucho, y dos radicales islamistas, padre e hijo, empezaron a disparar contra ellos y mataron más de 15 o por lo menos 15. Y esto, cobarde, estúpido, lo quiere convertir en que, como los australianos han llenado de musulmanes a Australia, les va a pasar esto forzosamente. Entonces le digo, mira, con gusto. Australianos, la inmigración a Australia no es izquierdista. Se ha dado según las leyes
y la han sancionado tanto los liberales de derecha como los laboristas de la izquierda socialdemócrata, que son los dos partidos que se han alternado en el poder desde 1945 en Australia. Hay un paréntesis de unos pocos días donde hubo un gobierno interino de otro partido, pero días, una semana o dos. Por cierto, tener un 3,2 de población musulmana no permite llenar a Australia de musulmanes. Australia es muy grande. Eso solo lo dicen los ignorantes profesionales del odio. Ustedes saben, ustedes los australianos, estoy hablando con los australianos, me dijiste que le dijera a los australianos, ¿no? Ustedes saben que los musulmanes son de todo tipo, desde los asesinos antisemitas de Bondi hasta el frutero musulmán Ahmed al-Ahmed, a quien vemos aquí a la derecha arrancándole el fusil a uno de los asesinos a punta de únicamente valor y decencia humana, y lo vemos en la izquierda, en el hospital donde se está recuperando los 2 o 3 tiros que llevó. Ese es un musulmán que yo quiero, pero cerca, como a mis amigos musulmanes que tengo aquí, como he hablado de mi amigo musulmán que milita en el Partido Socialista Obrero Español. Lo quiero muy cerca, Ahmed el-Ahmed, porque me puede salvar la vida, porque le va a importar un pito su vida por salvar a otros, porque no puede ver que otros sufren. Y es tan musulmán como el otro, Tan musulmán como el otro, simplemente que no es un extremista islamista. Es un musulmán normal, cuya madre usa, por cierto, velo islámico. Bueno, usa no velo, sino la pañoleta. Vi las entrevistas con la madre. Esto nos recuerda, australianos y todos los demás que me escuchan, que los nazis, como el cobarde, estúpido 936, están equivocados al valorar a la gente por lo que es y no por lo que hace. Porque son musulmanes, porque son negros, porque son mujeres, porque son homosexuales, porque son, en vez de valorarlos por lo que hacen, como lo que hizo Ahmed el-Ahmed, como héroe. Porque no tiene lo que se necesita para acusar a todos los cristianos, por ejemplo, del ataque terrorista cristiano que hubo en Weyambilla, Australia, el 12 de diciembre de 2022, donde un cristiano disparó contra policías australianos en un acto terrorista. Como te das cuenta, y como se dan cuenta todos los australianos y toda la gente de bien, a la gente se le valora por lo que hace y no por lo que es, y si no, eres un nazi de mierda. Pedro Marín Carrera me dice: Trolebús y sobre todo Banda Bostik son unas grandes bandas de rock. Te invito a que los escuches más. Ve mi edad. No tengo que escucharlos más porque los escuché todo cuando sacaron sus discos. Yo soy fan de las dos bandas. Me gustan mucho, pese a que sus letras son muy mejorables. Y claro, a veces pienso que grandes canciones como Viajero de Banda Bostik, es que es un cancionorrón es una canción del inmigrante que se va a los Estados Unidos por necesidad y que piensa en todo lo que está dejando atrás y cómo se está jugando incluso la vida. La canción es excelente, pero está mal hecha. Y pienso, canciones como Viajero de Bostik serían mucho más eficaces si no dejaran de rimar cuando le falló la técnica al compositor. Cuando rimó triste con triste en el primer verso, por favor. O cantara Voy camino al extranjero. No. Es que el acento tendría que caer donde cae. El acento de la música tendría que caer el acento de la letra. Voy camino al extranjero. No, busca. Ya me voy al extranjero. Ahí sí, mira, simplemente con un ajustito así, ya el acento cae donde debe. Porque también dice la vida que he llevado, o pido al Señor. Porque el acento de la letra no coincide con el acento musical y eso se nota y es molesto y puede ser mejor. O si no tuvieran que apresurarse porque hay más sílabas que notas. Cuando canta Abrazar a mi madre, sí, hay más, tienen que acelerarse y meter ahí dos sílabas en una sola nota. Y podría hacerlo bien. La canción me gusta mucho. La intención es espléndida. La oí cuando salió el disco. Compré el vinilo. No había CDs todavía.
La idea es buena, musicalmente es maravillosa, pero ¿por qué no se trabajan las letras como se trabaja la guitarra o el bajo, que eran magníficos en Banda Bostic, o la voz del Guadaña, que era un gran cantante? Creo que es un gran cantante, no sé qué pasó con el Guadaña. Lo que no entiendo yo, de verdad, Pedro Marín Carrera, es por qué el público defiende los defectos superables de un rock que no debería andar por ahí tullido de falta de expresión verbal. Si no es tan difícil, es buscarle. El lenguaje español, el idioma español tiene lo suficiente para permitirnos hacer lo que queremos y no forzarlo a meterlo en una melodía en la que no corresponden las letras que se te ocurrieron ayer en la noche. Trabájalas, es trabajo finalmente. Y termino con Canta el Aedo, que dice: tengo una duda, ¿qué diferencia entre el cantar y el recitativo rítmico? Gracias por tu trabajo. Y le explico: cuando cantas entonas notas en una melodía, cuando recitas no usas notas. Hablas normalmente pero siguiendo un ritmo. Lee la letra, no sé, de Yesterday sin cantarla y eso es un recitativo. Si le das ritmo estarás rapeando, pero nunca cantando, que para eso necesitas entonar la melodía de la canción. Y estaba yo pensando no me acuerdo en cuál estaba yo pensando, en español, pero es una de Serrat. Si tú dices, quizás porque mi niñez sigue jugando en la arena, en tus playas. No, quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa, en tu arena y escondido tras las playas. No es normal que no me la sepa. Déjenme sacar la letra para hacer mi experimento. Bueno, a ver. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Lo voy a pasar de este lado, que estoy menos incómodo. Escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas. Yo. Bien, eso es un recitado. Ahora sí digo, quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas. Yo. Eso es un recitativo rítmico que hago de manera horrorosa. Espero que varios hayan desmayado después de este atropello que acabo de hacer contra mi querido y admiradísimo y respetadísimo Joan Manuel Serrat. Todos los años iba yo a su concierto en Bellas Artes, todos los años. Eso es un recitativo, una recitación, la lectura de un poema, un recitativo rítmico, y otra cosa es, quizá porque mi niñez, que yo soy más desafinado que Serrat, que desafinó toda la vida y hoy a los 80 también desafina, no tiene 80 pero por ahí, pero que él desafina muy bonito y yo iba todos los años a verlo desafinar. Esa es la diferencia entre rapear y cantar. No lo veo tan difícil como para que tantos se enojen tanto cuando uno dice que un rap no es una canción. Y hasta ahí terminamos. ¿Qué me dicen? ¿Debería ser legal el catecismo para los niños? Según Richard Dawkins y yo, no. Según yo y Richard Dawkins, la decisión sobre una religión debe tomarse cuando tengas 18 años, así como otras cosas. Se refiere al New Deal del periodo de Lyndon B. Johnson. No, el New Deal es de Roosevelt. El New Deal es de Roosevelt, es con el que Roosevelt saca a los Estados Unidos de la Gran Depresión del 29, y no sé qué hizo Lyndon B. Johnson, pero era la Great Society de Lyndon Johnson. Lyndon Johnson se propuso el programa de la Great Society. No es lo mismo que el New Deal. El otro día te escuché diciendo que el amor de Pink Floyd no te gusta porque era en contra de la educación, pero obviamente se refiere a la educación tóxica, coercitiva y basada en el miedo. Evidentemente, obviamente, es lo que tú dices después de ver la película. ¿Sí? Pero cuando dice we don't need no education, es un concepto. Otro es we don't need no thought control. No necesitamos control de la mente. Vale, estoy en desacuerdo con el primero, estoy de acuerdo con el segundo. Pero sí necesitamos educación. Y el día que la oí
De hecho, la primera vez que me hice consciente de la letra fue viendo la película cuando se estrenó. Sí, soy viejo. Y lo primero que dije es cuando los niños van diciendo "We don't need no education", dije, no, sí, como no, muchísima. Pero vamos, a mares, a paletadas, por resmas, por contenedores enteros de educación. "We don't need no thought control". No, eso sí no, eso sí no. Ni tampoco no dog sarcasm in the classroom. No necesitamos sarcasmo ácido en el salón de clase. Profesor, deja teacher, leave your kids alone. Profesor, deja a tus niños solos. No, no los dejes solos. Llévalos, acompáñalos, tómales de la mano, enséñales el camino. Un buen profesor te marca para toda la vida. No puedes usar la brocha gorda. Y es que el pobrecito de Roger Waters toda la vida ha usado la brocha gorda para enfrentar la realidad. Ese es mi problema con la canción concreta de The Wall. ¿No te parece que El muro de Pink Floyd es una obra maestra? Sí, me parece una obra maestra, por supuesto. Por supuesto que me parece una obra maestra. Gracias a Memillo Robledo por el superchat. Y ya hace otro superchat me está pidiendo que haga un video sobre Rigoberto Hidalgo. No sé quién es Rigoberto Hidalgo, pero voy a tomar nota. Rigoberto Hidalgo, a ver qué hay. A ver qué hay. Que tampoco es porque me dio un superchat, lo voy a hacer si me interesa. La época del P2P, del MP3 a 128 kilobytes por segundo, kilobytes por segundo, ¿ves? La B es mayúscula. ¿Qué tiempos nostálgicos aquellos? Jerónimo Arango es mexicano. Sí, Jerónimo Arango sí, pero los padres no. ¿Crees que el PSOE pueda ganar en Extremadura este domingo? Espero sinceramente que sí. Soy el chico que le sube, sí, gachuzo, sus clips a TikTok y no sé si pudiera contestar algunos mensajes. Son muy tontos y agregarlos a comentarios contestatarios. No lo haré, bueno, quizás por los TikToks, pero si los puedes copiar y mandármelos ya estoy cargándote el trabajo que haces sin remuneración y voluntariamente. He respondido a algunos comentarios a veces cuando veo algo de lo que salen, pero a veces en TikTok comentan muchísimo, pero es que hay gente que es tonta del bote, pero estoy pensando en hacer otro TikTok para subir algunos clips porque están divertidos. No va en el mismo, pero sí hacemos con mucha variedad, no lo sé. Con el pelo teñido sin teñir, a mí me sigue gustando Mauricio, qué bueno, gracias. Me encanta la sección con Fito, besos Fito. Y se fue don Lorenzo, el que fundó Bimbo. Mi papá trabajó 20 años allí. Grupo Bimbo es de los conglomerados más grandes. Tiene presencia incluso en China. Y dice Gachuzo, ¿soy el único al que le da como miedo Fito? Pues no lo sé. Servitje de los Bimbos, sí. Bimbo era una empresa para trabajar en su manera excepcional, pero desde la muerte de don Lorenzo, todo ha ido de bajada, la calidad de productos y el trabajo mismo. Esto es una cosa importante. Aquí en España me lo decían, yo ya no me tocó, que eran los productos de mejor calidad. Y el pan blanco, por lo pronto, el pan de molde normal, el Bimbo es de los más malitos. El de hot dog sigue siendo el mejor, ese sí, pero sí. Fito, ¿cómo se le contesta a un antropólogo que dice que en los consejos de ciencia están los filósofos, en esos consejos y en los consejos de ética? Que no es cierto, simplemente no. No, ahí no necesitas a Fito. Los consejos de ética no te los puede dar nadie que no haya resuelto un solo dilema ético en 1500 años. Perdón, en 2500 años. ¿Sí? La ética no ha resuelto un solo problema ético. Los problemas éticos los resolvemos con la biología, los resolvemos con la sociedad, los resolvemos con el consenso legislativo. No los resolvemos en la filosofía y la ciencia menos. Si la filosofía no sirve para probar algo, sirve para cuestionarte, te deja más preguntas que soluciones. Por eso, pero las preguntas también, esas mismas preguntas se las hace la ciencia, pero ella las responde. ¿Fito se llama Adolfito? No, se me ocurrió ahora. Pensé que se llamaba Fito por filosofito. No, ese es Fito. Pero sí sería bueno que fuera, depende. Fito, el de Fito y Fitipaldi, ¿es Rodolfo o es Adolfo? Que se llame como él. Vamos a ver. Fito Cabrera.
que es Cabrales, por supuesto, no Fito Cabrera. Adolfo Fito Cabrales, que es el mejor rockero que hay en este momento en España, al que voy a ver pasado mañana, se llama Adolfo. Entonces, Fito, el filoso, se llama Adolfo. Dice Sir Charles que Fito es grandioso, tiene que seguir. Felices fiestas de Laru Salvat. Clara, gracias. Ella sigue siendo propagandista rusa y yo digo que sí, ella dice que no. Pero bueno, yo que soy un nadie, no puedo entrar a Estados Unidos sin miedo a que me manden a El Salvador. E Ina, que es disidente, se va de un país dictatorial como Rusia. Todo muy coherente, ¿eh? Dice Gelvita Vinino, John Ackerman célebre por brincarse los torniquetes del metro como protesta por el aumento a 2 pesos, siendo plurimillonario. Buja y Mariupol no se olvidan, no se pueden olvidar. No se pueden olvidar. Lo que se sabe es terrible. Acaban de terminar de volver a enterrar ya identificados a de las víctimas de una de las fosas comunes que dejaron los rusos. No se puede. Miguel Alpena, superchat, una propina para Fito porque me hace reír. Mira, ya te empezaron a pagar. No toda la música está en Spotify, no, ese es uno de los problemas. Usted prolonga lo que sea necesario el programa, ya, pero mi hijo me mata. Whitesnake me gustaba Whitesnake. Rush también toca temas más allá del romance adolescente, típico de la música popular. A ver, pero Rush es otro nivel. Rush tiene las letras de uno de los rockeros más cultos de la historia, un rockero que leía poesía y que escribía pensando en poesía, que es Neil Peart, no Peart, se lo pronunciaba él, no es mi culpa. Neil Peart es uno de los letristas del rock más finos que hay, del nivel de Leonard Cohen o Bob Dylan, o Paul Simon, que puedes decir que no son rock, como le dije yo a García Michel, en esa bronca no me meto. Pero Neil Peart estaba en otro nivel, todo el tiempo y hasta el último disco. Por favor. ¿De cuál hay que fumar para pensar que eres ultraderechista? Pues no sé. Los chilaquiles consumen mucho aceite, pues no lo sé. ¿Has probado el agua de Tlacote? No, pero me opuse al agua de Tlacote cuando yo estaba en Querétaro. Fui de los que la denunció. Salud 99, un superchat, gracias por su contenido. Se quejan de los extremistas musulmanes como si fueran de izquierda marxista cuando son casi tan iguales que los derechosos cristianos. No olvidemos que la peor masacre en Europa de los últimos años no la cometió un musulmán, la cometió un cristiano, cuyo nombre no quiero dar, en la isla de Utoya, donde asesinó a un montón de adolescentes, cuya culpa era ser, por supuesto, socialistas. ¿Qué opina de la gente que dice que hay que vestirse bien? Se me hace un poco clasista. A mí no, yo me he visto perfectamente bien. ¿Te vistes como adolescente? No, mira, cuando nosotros inventamos las camisetas con nombres de grupos, yo me he visto como siempre me he vestido. Si tú te vistes como yo, tú eres el que se viste como un señor de 70 años. Richie Blackmore o Brian May, no me hagas eso. No me puedes hacer eso, no. Lo siento, pero no. Los dos. En dos mundos melódicos radicalmente distintos. Que yo estoy oyendo a Richie Blackmore ahora tocar la acústica con el grupo que tiene con su mujer de música renacentista, música con inspiración renacentista y medieval. Es maravilloso. Blackmore Night. Me llevan ya muchos años. No elijo. No puedo elegir entre ellos. Bueno, pues con esto terminamos, se acabó, ya no doy para más, 24 minutos tarde, esto es la locura, yo tengo trabajo. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos el próximo miércoles con lo que se me vaya ocurriendo esta semana, creo que ya sé lo que es, pero no estoy seguro, o probablemente no haya nada, que algún día hay que descansar, y vienen las fiestas, y es 25 de diciembre, no, la próxima semana no creo que haya ni siquiera streaming. No sé si haya podcast, lo iré anunciando en el canal, pero si no, hay que descansar porque luego hay que trabajar. Muchas gracias por acompañarme y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la sigan haciendo pedazos, que lo están haciendo muy bien.